Ya amaneció sobre la ciudad de Santiago. Va a ser un domingo caluroso acá en la capital de Chile y la temperatura también es alta y ha sido alta durante la semana en el debate sobre la golpiza que recibió José Antonio Kast en el norte de nuestro país. También es alta la temperatura en las relaciones políticas entre el gobierno y la oposición a raíz de los cambios que anunció el presidente Piñera en la ley antiterrorista y también los cambios que entraron en ejecución en el protocolo que complementa la ley de aborto en 3 causales en nuestro país. Va a haber temperatura alta y debate, por supuesto, durante esta jornada. Ha sido una semana horrible para Facebook por la filtración de datos de millones de sus usuarios. Tan horrible o quizás peor en el caso de PPK, el expresidente peruano que tuvo que renunciar esta semana ahondando una crisis política manifiesta en ese país. La Haya, a propósito, ha sido tema durante toda la semana y ha despertado interés en la historia de nuestro país. Y a propósito de eso, hoy vamos a conversar con un periodista y escritor que estaba presentando próximamente un libro, Breve Historia de Chile. Alfredo Sepúlveda es nuestro invitado esta mañana acá en Mesa Central. Y en su primera entrevista en televisión, el general director de Carabineros, Hermes Soto, para hablar de estos primeros días al mando de una institución que tiene múltiples conflictos muy interesantes para discutir. En un programa periodístico de actualidad como este, que iniciamos hoy con Depeche Mode. Siempre iniciamos con una canción Mesa Central en la radio, en Tele 13 Radio. ¿Por qué? Porque Depeche Mode protagonizó el concierto más importante de la semana acá en la ciudad de Santiago. Es el inicio, es la apertura. Esto es Mesa Central por el 13 y todas las plataformas de Tele 13. El 13 une todas sus plataformas para transmitir Mesa Central. El análisis que te gusta escuchar, ahora también lo puedes ver. Comenzando por la pantalla del 13, esta edición de Mesa Central, nuestro primer capítulo en la televisión. Mesa Central lo hacemos, algunos de ustedes lo saben, todas las mañanas a las 7 de la mañana por Tele 13 Radio, y esta es la adaptación que hemos hecho para la televisión abierta y para todas las plataformas de Tele 13. Es una transmisión conjunta con Tele 13 Móvil, con Tele 13 Radio, por supuesto, y lo vamos a hacer con un panel que me va a acompañar todos los domingos a las 10 de la mañana. Patricia Pulitzer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Iván, feliz Carolina de estar acá. Urrejola, muy buenos días. ¿Qué tal, Iván? Quique Mujica. Muy buenos días. Buenos días, Cristian Bofil. Muy buenos días. Muy buenos días. Y vamos a comenzar, esto lo hacíamos en el Buen Chileno el año pasado, pero al final del programa, con la joyita de la semana. Esto lo vamos a hacer ahora al principio, que también lo hacemos en Mesa Central en la radio. ¿Cuál es la joyita de la semana, Patricia Pólitz? Para mí, la joyita de la semana es la agresión a José Antonio Kast en la Universidad de Arturo Prat. La verdad es que yo, como ciudadana y como periodista, creo en la más irrestricta libertad de expresión, y más aún cuando estamos en una universidad que es el lugar por excelencia, a mi juicio, donde las ideas deben debatirse, discutirse con respeto. Es decir, yo creo que nadie puede tener temor a expresar sus ideas y ser golpeado. Dicho esto, y para que no me hagan bullying, por favor, en las redes sociales, yo no comparto... Te lo van a hacer igual. Bullying progre. No comparto. Creo que ninguna de las ideas de José Antonio Kast. Al revés, creo que sus ideas son bastante provocadoras. Y en ese sentido, a mi juicio, un sector de la izquierda cayó en la trampa. Convirtió a José Antonio Kast en el protagonista del debate esta semana. ¿Cuál sector de la izquierda, el que le pegó o el otro? Más bien, yo creo el que le pegó sin duda, pero sobre todo el que no fue capaz de condenar drásticamente esa golpiza. Porque quedaron como suaves frente a actos de violencia, y creo que eso no está bien, no nos hace bien. ¿Cristian Bofil? A mí me sorprende más la actitud de la izquierda, que no lo condenó, que de la ultraizquierda. Porque yo creo que la ultraizquierda, igual que la ultraderecha, su misión es hacerle favores al adversario. Oye, perdón, Cristian, pero la gran mayoría de la izquierda lo condenó. Sin duda, la izquierda que no lo condenó, dije, no estoy generalizando. Hubo un sector del Frente Amplio y hubo mucha gente que puso pero, que puso sin embargo. A mí eso me sorprendió más, porque esa gente más que conoce mejor las reglas del juego de la democracia, gente más inteligente, pero la ultraizquierda, igual que la ultraderecha, lo que hace es vivir de hacerle favores, la ultraizquierda a la derecha y la ultraderecha hacerle favores a la izquierda. Yo creo que hay algo un poquito extorsivo o, no sé, raro, en el hecho de que si bien uno condene, y yo creo que eso es lo que corresponde, irrestrictamente la golpiza, porque la patota impune no tiene cabida en una democracia,
no se pueda hablar también y discutir sobre las ideas que José Antonio Kast está dando a conocer en esta gira por distintas universidades del país. Yo no creo que sean cosas contradictorias. Yo entiendo que hay Salvo ciertos que la momentos usine en que hay que contexto, hacer digamos. una condena, exactamente, no una justificación, pero uno puede condenar, fin, cierre, punto. Acto seguido, hablemos de las ideas de José Antonio Kast, Sí. por ejemplo, en materia Que de es un derechos punto humanos. interesante. Quiero aclarar que me Espera, refería espera, yo, espera. pero yo me refería exactamente a eso. Me refería a que tú, sin embargo, él se la buscó o no puede ir allá, él provocó, a eso me refería. La idea No que a es que tú le provocador. puedas Yo- criticar a Kast. ¿Qué Yo significa? recomiendo una columna muy buena hoy día de Pablo Ortúzar, porque pone una tesis que es bien interesante, que dice que la UDI de los 80 fue a las poblaciones, le pasó lo mismo con Jaime Guzmán y ganaron la batalla. Dice que ahora Kast se está transformando como buen discípulo de Guzmán, esta batalla la lleva a las universidades. Y es interesante porque se va a crear un estándar de universidades que soporten o toleren a Kast y otras que no. A ver, Ya en Arica hubo manifestaciones más creativas que la Y golpiza pacífica. de Tocopilla. Absolutamente pacífica, y eso me parece estupendo. Claro, pero Ahora, el tipo se va a pasear por todo su entorno, aseguran que esa va a ser una batalla que va a dar y va a por ser lo- y por importante. por Bueno, eso- pero, Pati, es pertinente lo que plantea la Carola, que es discutir sobre si las ideas de José Antonio Es que- Kast son permitidas en el debate democrático. Sí, digamos. obvio. a Patricia ver, Palucho. es que yo creo justamente eso es lo que yo decía al comienzo, que un sector de la izquierda cayó en la trampa de poner el debate en esta golpiza, en vez de ponerlo en las ideas de Kast y por qué hay gente que reacciona de esta manera. Porque esas ideas son a su vez muy violentas para muchísima gente. ¿Son lo violentas? cual, ¿Son violentas? a ver, yo creo que cuando tú, por ejemplo, alabas el gobierno militar, cuando en este país todavía no sabemos qué pasó con los detenidos desaparecidos, cuando vemos recién que se sigue investigando más de 30.000 causas de tortura. Es decir, alabar al gobierno militar me parece que sí es muy, muy violento. Ojo, yo- Ahora, creo que a Chile le falta una ley de prohibición de la incitación a la violencia o al odio como existe en muchos países. Ahora, está en la ley de prensa. No se puede pero incitar al odio sí. por causas religiosas, por causas de género, por causas Claro, los límites son bien difusos. ideológicas. ¿Sabes lo que pasa? Es que esto es una discusión que se da en el lenguaje. Si se da en el lenguaje, no en la matonería de estos Eso tipos. es muy Sí. difícil, El problema es la comunicación, porque lo que hace Kast es punzante con palabras. Entonces, ¿cómo uno centra ese debate de género en el lenguaje? Y ahí comienzan los problemas para limitaciones y restricciones de las palabras. La misma columna Rafael. de Ortúzar que tú citas decía que le hicieron un gran favor a Kast, porque básicamente Sin eso duda. es lo que se O sea, está sin haciendo. duda. Ahora, yo Sin creo que se duda. pueden discutir todas las ideas de Kast, incluido gente que es a favor de lo que fue la dictadura de Pinochet. No creo que eso sea que alabar la dictadura de Pinochet sea, yo personalmente no lo hago, pero Depende no de la creo- parte que alabís, ¿no? Depende de la parte. O sea, si una persona hace sea, una hoy apología alabar de al las Mamo violaciones de Conchera, los que derechos está- humanos, claro, Mamo Conchera. Ahora, claro. yo creo incluso que esas personas que hacen eso se descalifican solas. Ya, pero es lo Yo que no hace creo- Kast cuando, por ejemplo, destaca la figura de Krasnov, que lo hizo directamente. Ok, pero él- y hay una cosa pero más él ¿Qué dijo allá de de las... derecho- Krasnov? ¿Qué dijo de Krasnov? Hay una cuestión que va más allá de las ideas. No, como que de alguna... Usa un lenguaje, y lo comentábamos, que es bastante cuidadoso para no comprometerse directamente, y de hecho se cuida de decir que condena la violación a los derechos humanos. Pero en la forma que tiene, no solamente de expresarse, también con ciertas prácticas políticas, yo creo que da para preguntarse cuánto cree él mismo en la democracia. Por ejemplo, una cosa que recordaba Maya Fernández, la presidenta de la Cámara de Diputados, en la radio el viernes, que la entrevistamos en TLTC Radio. Cuando Matías Walker leyó el informe de la Comisión por el Proyecto de Ley de Identidad de Género, ¿Ya? José Antonio Kast se paró, se puso enfrente de él y lo empezó a grabar con el teléfono. Muy cerca, en una actitud que no corresponde a ningún contexto, menos a Menos al el Parlamento, de ya. la Cámara de Diputados. Se le llamó la atención, en vez de volver a su puesto, se sentó muy cerca y siguió grabando. Sabemos que ese es uno de los temas que él tiene como bandera de lucha. No me parece que esa sea tampoco una práctica demasiado amiga de la Esas son- civilidad. Ya, digamos. pero no es una Esas son las- incitación al odio. digamos. No, esa- No es una incitación al no, odio. pero Estoy de es- acuerdo. pero es odioso. Estoy de acuerdo. Pero Pero es es odioso, violento. exacto. Odioso, sí, odioso es. Pero Sí, pero es que es ¿cuántas más veces que hemos entrevistado odioso. Pero ojo, pero eso Es ¿qué tiene que ver? violento, es ¿Qué violento tiene que eso. ver eso con que no sean procedimientos democráticos? Con que te agarran a combo con en que- la no, universidad. No, estoy hablando Cosas de Kast, distintas. estoy hablando del tema de Kast. Y no estoy defendiendo a Kast ni nada, estoy defendiendo simplemente que no puede un sector arrogarse el monopolio de lo que es el lenguaje y lo que es. Yo no puedo descalificar a Hugo Gutiérrez o a quien sea porque alaban a Maduro o porque de repente... Yo creo básicamente que
el tema que Cristóbal Belolio decía, que hay una... ¿Cómo decía? Que hay una La izquierda Copito de La Nieve. izquierda Copito de Nieve. La Yo creo que tesis de detrás de Cristóbal Belolio. detrás El de lo otro que día dice en el Televisión Quique Radio. del lenguaje tiene que ver de arrogarse el monopolio de que tú tienes razón. Tú defines quiénes son demócratas y quiénes no son demócratas. Hay ciertos Cristian. límites que pone la ley Patricia Politzer. y que esa ley vale para Hugo Cristian. Gutiérrez, vale para Kast y vale para todos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero creo que es Se distinto acabó la transición. apoyar a Maduro ¿ya? que apoyar un régimen en nuestro país que violó brutalmente los Perdona, derechos humanos de la manera en que lo hace, en que lo hace Kast. Ese es un concepto político tuyo que me parece respetable perfectamente, pero hay otros. Y si partimos de la base de los derechos humanos son universales. O sea, tú creer que tú puedes ser demócrata en Chile y negar el holocausto, eso no existe. Eso no existe y no va a existir en ninguna parte. Por lo tanto, A ver, por tú- lo tanto, ¿por yo qué creo crees tú que en Alemania existe Alemania la prohibición de la negación del holocausto? Por- Entonces, ¿tú crees que en Alemania no se puede hablar del nazismo como se hace aquí de Pinochet? Porque aquí sí. No, tú puedes hablar del nazismo y de Pinochet y puedes hablar de Stalin y de quien quieras. ¿A dónde, acá en Lo que Chile? no creo, sí, lo que no creo es que tú le pongas un estándar a un adversario y le pongas otro estándar a las personas que son Que están de de tu tu forma lado. de Ah, pensar. no, por yo supuesto no que creo, no. yo no Única, creo que tú No, dirías a lo ver, mismo. no, Yo que digo nunca he que- dicho eso. no se Yo trata de, nunca he como dice dicho Pati, eso. No, pero es lo que No, no, Vamos de dicen uno. tus Quique palabras, Mujica. Pati. No, para nada. Quique. Para No, nada. Lo que digo la Pati dice no se podría hablar de Pinochet, o sea, lo que estamos aquí discutiendo es si se puede hablar bien de Pinochet. Porque Claro. mal de Pinochet se puede hablar. No. Yo creo que de Pinochet puedes hablar todo lo que quieras. Por eso. Lo que creo es que hay un límite que no se puede traspasar, que es justificar las violaciones a los derechos humanos. Eso no es no fue lo aceptable, que dijiste, ni Pati, tampoco a quienes violan los derechos Pati. humanos. Sí, en eso estamos de acuerdo, aceptable. es un mínimo en eso, consenso. Pati, en eso está bien. Yo tengo la Esa- opinión, esa yo es tengo mi la opinión. opinión de que las personas que hacen eso se descalifican solas y creo que el debate caben Pero que todo caben tipo en el de debate cosas. democrático. Caben en Esa- debate esa es democrático. una buena pregunta. Y Oye. no estoy criticando a Alemania porque Alemania tuvo nazismo, perdieron una guerra, hay una serie de cosas, pero Y lo que por estoy eso diciendo, son más yo restrictivos en personalmente eso. soy más por la libertad de expresión. Pero lo Conozco que- a Miguel Krasnov y viéndolo no creo todas las cosas que se dicen de él. Bueno, tiene Una derecho a persona que decirlo. Sí, sí, Pero yo no digo la que no, pregunta yo no sí digo es que eso, soy sí, insulte a Pati, los perdón, tiene todo el una- derecho. una- Tiene una cosa todo el importante derecho a que- decirlo. Pati, hay una cosa importante que quiero aclarar. Pero ese Yo son no las te- 10 y yo- cuarto de la mañana. Tan temprano, hombre. Yo no te Tan temprano. critiqué, yo no te critiqué Todavía por no decir llegamos a la mitad. que no se Yo quiero hablar puede del futuro. alabar la violación de los derechos humanos. Te critiqué por decir que no se puede alabar a la dictadura. Eso Ya, te pero critiqué. está hecho el hay punto. una Está hecho el verdad punto. histórica. Y Está creo hecho que el- incluso se puede alabar lo que Cristian, sea. Yo soy de Cristian, libertad está de hecho el expresión. punto y está buena la precisión de la Carola respecto de lo que dice Krasnov y ya juzgará la gente si eso se puede decir en un debate democrático o no. A propósito de debate democrático, joyita, Quique Mujica. Facebook. Portada de Economist, estupenda esta semana. Con la F caída. Buenísimo. Publicación británica. Muy buena. Oye, de eso he leído harto de Facebook, pero dos cosas de ese artículo. Uno que Mark Zuckerberg, si tenía intención de ser candidato a la presidencia del 2020, jodió. Así parte con ironía el de Economist diciendo que ahora tiene que preocuparse no de Estados Unidos, sino que más bien de su empresa. Tal cual. Y el otro punto que toca muy interesante, el de Economist, dice que en el último párrafo que hay que empezar a pensar ya que las empresas nos van a tener que empezar a pagar por nuestros datos. Y eso significa, para Facebook, calcularon que es un 80% menos de sus ganancias. Si empiezan a pagarle porque ocupar nuestros datos, la dirección, el nombre, etc. Hoy día las últimas noticias tiene un artículo buenísimo. Dice Sí. que tiene 70 datos de personales por cada gente que tiene por cada persona que tiene una cuenta en Facebook. Una cosa impresionante. Bueno, la historia de Y todo gratuito. la historia de este tipo en Harvard parte con una página web que fue acusado de robarle datos a la universidad también. Sí, pues. Claro, y piensa, hacía el cálculo. Facebook es del 2004, es de este siglo, una empresa de este siglo. Imagina todo el poder que ha tenido, perdió 14% de valorización bursátil esta semana, 58 mil millones de dólares. Y otro artículo interesante en New Yorker es que habla de Silicon Valley en general. ¿Ah? Estos tipos líderes de la empresa, de las nuevas empresas, todos muy millonarios, se han transformado en una especie de santones mesiánicos, filántropos, exégetas a las buenas causas. Y buena onda. Buena onda, distinto a los ricos de antes, alguna riqueza como limpia.
Claro, y dice el New Yorker que esta automirada, muy indulgente por cierto, les va a pegar igual como le pegó a la Iglesia Católica. Van a ser incapaces de mirarse a sí mismos y reconocer los errores. Mira. Está buena. Buena. Punto de vista. Oye, una capite, estuve conversando esta semana con un ejecutivo alto, importante, extranjero, de una de estas grandes compañías multinacionales, y él plantea, muy en oposición a Facebook, se plantea como una especie de rival o futuro rival, y dice, esto va a ser nuestro tema en el futuro. ¿Cómo vamos a ganar plata? Manteniendo el estándar con nuestros clientes, manteniendo el estándar con nuestros asociados y manteniendo la transparencia respecto al uso de los datos. Pati Politz. No, lo que yo creo es que todavía no tenemos total conciencia de esto que se llama la Big Data, que es lo que tú señalabas, Iván, de la cantidad de datos de cada uno de nosotros que son finalmente públicos. Y ahí hay distintos países que tienen legislaciones más o menos permisivas en cuán abierto cuánto se pueden usar esos datos, pero son datos gigantescos. Y el tema es cómo esos datos finalmente se utilizan, porque todo el escándalo de Facebook viene porque esos datos fueron utilizados de manera que uno puede tener dudas si era ético, si era legal, si era legítimo, habrá que ver en la investigación cómo se usaron para la elección de Donald Trump. Claro. Bueno, y de hecho, desde Entonces el el propio tema aquí Facebook, está en cómo tú cuidas tus datos, que porque es responsabilidad mía y no de la empresa cuidar los datos propios. Y por otro lado, cómo se Tal cual. usan, Sí. cómo se usan Exacto. esos datos maliciosamente. Carola. bueno, y sobre todo con una legislación como la que tenemos nosotros, que es sumamente anticuada, considerando que es del año 99, que prácticamente ha pasado Antes de todo. Facebook. Antes de que entonces. naciera No, y Facebook. solamente respecto del modelo de Buenas. negocio. Estaban preocupados del fax en ese o sea, tiempo. imagínate, en Chile hay Pero, varias está empresas. avanzando, está avanzando la legislación. El otro día hablamos de esto en la radio Sí. y un destacado senador de Sí, la Comisión de estaba escribiendo Constitución Dije que nos estaba retó. trabajando hace 5 años. Reaccionando. Sí, lo de porque Facebook. yo hice el chiste de los faxes, Sí. pero la verdad es que la legislación está muy de acuerdo, se está trabajando sí, al reglamento que empieza a operar en la Unión Europea Solamente el 1 de quería, mayo. solamente Cuando quería termine la decir que en ley, ya Chile vamos a hay estar en empresas otra. que operan como Cambridge Analytica, por decirlo de alguna manera, que son empresas que trabajan con campañas políticas. Hay un artículo en CIPER que fue publicado en enero que da cuenta del trabajo de InstaGis, que ha trabajado con distintos candidatos de Chile Vamos y que ha sido súper exitoso con el modelo predictivo, juntando los datos georreferenciados con las preferencias de la gente en las redes sociales y aprovechándose también, porque pueden, del enorme forado que hay en la ley de datos. Sí, ahora, Cristian yo Buffel. creo que hoy día y Facebook lo trae a la luz, y esto va a crear una legislación, va a crear regulaciones, porque además, hay que decirlo, a Facebook lo tienen en la mira 12 gremios muy poderosos. Uno, los políticos, porque Facebook está haciendo lo que quiere. Y segundo, la prensa tradicional, que ha perdido un 80% de su publicidad en el mundo. Nosotros, para decir la verdad, Eso, digamos las cosas como son. de la Todo lo que estamos publicidad acá. que ahora se llevan Google y Facebook. Pero Que es yo un creo tema que tiene que ver con la democracia también. Sí, ojo, ¿eh? ahora que yo Por creo la- que por la- esto, por el funcionamiento que de la tanto prensa de calidad, Facebook digamos. y Internet en general es como el Far West ahora. Es como estos Robert Barons, estos empresarios ladrones que le decían en Estados Unidos a fines del siglo XIX, que tenían unas corporaciones que tenían puras malas prácticas, y eso se reguló. Yo creo que lo que estamos viendo es que se está empezando a regular. Ahora, no hay que demonizar tampoco a Facebook ni las empresas que hacen campañas políticas a través de eso. Ellos son un instrumento valioso para la vida de las personas y un instrumento valioso Totalmente. también Uy. para que los Sepa. políticos sepan Oye. quiénes son. Solo para terminar. Entonces, por lo tanto, tú puedes usar eso en mala forma, pero lo puedes usar y me parece legítimo. Por ejemplo, lo que pasó en Chile en las elecciones. Aquí hubo dos coaliciones que lo hicieron bien y una que lo hizo muy mal. Lo hizo muy bien Chile Vamos, En lo redes hizo muy sociales. bien en redes Frente sociales, Amplio. Claro. lo hizo muy bien el Frente Amplio. Por ejemplo, voy a dar solo Adivina un cuál lo ejemplo. hizo mal. Bueno, lo hizo mal Guilherme. Pero ¿qué hacía Guilherme y qué hacían los demás? Tú, por ejemplo, tienes que tener un mensaje diferenciado de acuerdo a las comunidades, a sus cosas. Por lo tanto, si tú en Talca vas, como hacía Guilherme, mandaba su publicidad normal, entonces defendía ahí el matrimonio homosexual cuando el perfil de las personas era más bien en contra, tanto el Frente Amplio como Chile Vamos se cuidaban No de eso. flota eso, no flota. Claro. Quique Mujica. Sí, la pregunta ahora es que este muchacho, nuestro buen Mark, va a tener que ir al Capitolio, al Congreso de Estados Epa. Unidos. Esta semana lo van a citar. Sí. La pregunta es si sabía o no sabía. Porque como dice Stendhal en ese gran libro Rojo y Negro, una cosa es que te engañan y otra es que dejarse engañar.
Y Ahora, todo el indica Guardian- que había segundo- cierta laxitud. en el lo- Guardian mundo que dice sa- que todo el mundo sabía. diría que sabía. El O sea, Guardian dice que sabía. Claro, que si Facebook además sabía el tipo de maneja su 2015. negocio, él es clave, es tanto que cuando se abrieron la bolsa dijeron que había un peligro, que una de las dos personas que mandaba Facebook, que era él y su gerente de marketing, sufriera un accidente o muriera. Ese era el gran peligro que tenía la empresa. O sea, Patricia Eh, Moritz. Mira, yo creo que aquí Cristian dijo un punto que me parece bien interesante, es que estos son herramientas y hay que ver cómo se usan. Y hoy día, si tú te quieres dedicar a las comunicaciones, la verdad es que tienes que entender esta montaña gigantesca de datos que está a disposición de las comunicaciones. pero pregúntale, y perdón, tanto perdón, es así, pregúntale a perdón. las empresas de digitales. El jueves hablé con 2 empresas digitales, el viernes. ¿Ya? El jueves le habían cortado el acceso a datos. O sea, las campañas que tenían para clientes offline, un retail, por ejemplo, esta empresa intermedia y compra Facebook. Ellos después reciben la eficiencia del aviso, la métrica, para decirle cuánta gente a consumió, cuánta si gente ganan el llegó, TAR, exacto. etc. Ya el viernes no tenían acceso a esos datos. Facebook lo había cortado. Hay dos Por No, eso, o sea, pero perdón, reaccionó, pero yo lo que Patricia. quiero decir es que hoy día tú no te puedes dedicar a las comunicaciones, en ningún ámbito de las comunicaciones, sin entender este fenómeno y sin saber manejar correctamente, por cierto, y legalmente, esta montaña de datos. Y tanto es así que el nuevo director de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, Jorge Selume, es el creador y fundador de una de estas empresas de Big Data, ArtTool. Es decir, es un hombre que sabe manejarse en las comunicaciones del siglo XXI. Mira, esto pasó lo mismo en temas políticos, cuando partió la televisión y un libro muy famoso que dio todo un escándalo también, que se decía cómo se vende un presidente, que fue con un periodista que se metió en la campaña de Nixon. Bueno, y terminó traicionándolo porque contó todas las cosas que tenía que hacer. Bueno, hizo su pega como Hizo su periodista, pega, más no allá lo de sus traicionó. cosas. No, en el sentido de que traicionando, en el sentido que tenía acuerdos y no cumplió acuerdos, que ok. eso es completamente diferente. Es distinto. Bueno, pero para ser muy rápido. Y él mostró por primera vez que un candidato se vendía igual que un jabón o igual que un paquete de cornflakes, que tú tenías que usar técnicas publicitarias. Y eso causó escándalo tremendo, hasta que al final la gente entendió que las técnicas publicitarias son una herramienta para comunicarse Obvio. con los electores y llegar a las emociones, que es la política. La política es 50, más 60 emociones. años después, igual suena feo. Sí, y lo segundo, pero es así. Y lo segundo, que yo creo que hay dos cosas que de Silicon Valley que son digamos, máximas de ello y que muestran cómo es esa industria con todas sus virtudes y sus vicios, digamos. Uno, que ellos convierten en lo que es una virtud a sus clientes en proveedores. Eso lo hace Amazon y lo hace Facebook. O sea, tú con los datos que le Y das gratis. a la empresa, por eso, Gratis, proveedores gratis. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, y lo otro, que el nuevo petróleo son los datos. O sea, el manejar los datos, el que maneja los datos y los maneja bien y sabe cómo cruzarlos, y el ejemplo de Selume es un buen ejemplo porque él es un muy buen profesional de esa área. Al final te da. Carlos Rejola. Solamente mencionar las dos primeras líneas de una columna que escribió Eduardo Engel hoy día sobre lo mismo, que dice: con 30 me gusta, la empresa va a saber más de lo que saben tus amigos de ti. Con 100 vas a saber más de lo que sabe tu familia de ti. Con 300 vas a saber más de lo que sabe tu pareja de ti. Entonces hay que tener mucho con cuidado. 1000 más con que sabe 1000 más de uno lo que sabe mismo, uno, de uno. Exacto, claro, ¿no? Hay que tener Oye, mucho Sí, yo cuidado y recuerdo fijarse la bien en las columna de Eduardo Engel, preferencias. es una muy buena columna y creo Sí. que tiene Oye, pone los buena. dos aspectos A bien propósito de importantes. Yo creo que recomendaciones- Facebook sabe más de mí que yo mismo. Es bien probable, Kike. En tu caso es bien probable. Hay una columna muy buena de John Miller también en el Mercurio que va por el otro lado, ¿ah? Porque Sí. John Miller pone en duda todo esto de que efectivamente se pueda manipular, Hacer entre control comillas, mental. hacer control mental. Lo pone en duda desde una posición bien ideológica, pero es interesante porque Pero nadie también ha dicho es que hay una voz, control es una mental, voz ¿eh? disonante, una voz... No. Pero, nadie lo ha dicho, pero... Pero hay una manipulación. Pero se supone que te están manipulando porque están Claro. están apuntando a tus miedos. Claro. Ah, Sí, sí, pero pero yo como al mismo- votante. yo voy al Esa- mismo- esa se supone que es la estrategia, Te están digamos. mostrando, yo al mismo ejemplo de la publicidad. La gente decía, cuando partió las técnicas publicitarias modernas aplicadas a la política, que estaban manipulando las emociones de la gente. Porque obviamente para que tú compres un producto, apelan a tus emociones. Y la política hace lo mismo. Obvio. Está comprobado, pero por 1000 estudios, de que la política es 90% No, a ver, emoción. pero 90% a ver, es que el emoción. punto Patricia no Moritz. está en apelar a tus emociones, que eso lo han hecho los políticos desde el día uno. El tema está, y ahí se mezcla con otro de los grandes temas en debate en estos tiempos, con cuál es el mensaje que te manda para apelar a tus emociones. Si ese mensaje es legítimo o es noticia falsa, Ahí por entras ejemplo. a un Y tema ahí importante. entramos al Eso yo gran estoy tema de acuerdo. la Ahí manipulación estoy de y la acuerdo. ilegalidad. El fake news, pero es otra, Pero es ¿qué es otra, lo que es otra está? derivada
No es otra derivada, es lo que produce el debate, el escándalo. con eso trabaja. Está en Es el el debate. centro del escándalo. No. El escándalo está en el robo a la privacidad de los datos. Lo que digo que Eso como primera instancia, es otra pero la deriva. Pero La ¿para segunda qué te instancia, roban los Cristian, es- datos? ¿qué es lo ¿Para que qué se te hizo? roban los datos? Yo estoy sí, Sí, po. pero yo estoy en desacuerdo con eso porque yo creo que es otra derivada del mal uso de los datos. Pero al final del día, y en eso estoy de acuerdo con John Miller, a ti cuando alguien te conoce bien, te puede manejar tus emociones, pero eso es un tema. A mí no, digamos, te juro. bueno, Ya, pero es que las si yo redes contara. Pero Que puede haber- el- que puede haber Vamos a un- preguntarle a tu señora. Ah, no, pero ella sí. El punto es que, y lo conversamos en la radio, que si Facebook, el algoritmo empieza a leerte a ti mismo, se transforma en una especie de diván psiquiátrico. Entonces puede revelar cosas que ni siquiera uno sabe de Que sí uno mismo. Claro, porque uno uno no en quiere redes revelar. sociales lo que construye es una identidad digital. Entonces es muy El jodido fake cuando news es vienen otra las cosa, interferencias ajenas Pues yo digo, pero un y psiquiatra- eventualmente uno puede actuar a partir de lo que dice la Pati. Al de final te toda hace una especie de puesta en escena psicoanálisis para el como caer. algoritmo. Te hace una Sí, especie de pues, psicoanálisis y exacto. llega a la conclusión que detrás de ti, por ejemplo, hay un fascista encubierto. Oye, pero Ah, a mí oye, me esa quiero cosa, saber. Acuerdo que Oye, el oye, fake news pero es espera. diferente del Sí, del pues es dato, otra digamos. cosa. Oye, Lo que pero pasa es que esto- el fake news te puede manipular también. A mí Pati. me asustó esto hablar del algoritmo, qué palabra tan difícil esa, Hay que echar a porque hombros para es una eso. cosa matemática, como que parece que fuera objetiva. La verdad es que el algoritmo lo están manejando los seres humanos que están detrás, es decir, el algoritmo no se maneja solo. Bueno, por eso 100% Murdoch, que manejado. el magnate de la prensa, se enojó con Zuckerberg, le declaró la guerra porque le cambió el algoritmo y como se complicó con las noticias, pasó en vez a privilegiar los mensajes interpersonales y no las noticias de medios de comunicación. y ahí Y bajó importante- la audiencia, bajaron la ganancia los medios de comunicación y ahí tradicionales. Sí, porque, Porque eso que tú dices, porque que- Facebook, perdona, porque Facebook le estaba pagando a los medios, aclaremos eso Paga los también. medios. Y es Poco, importante pero paga. una cosa que tú dices, que Pero el algo es algo. escándalo solo asumió dimensiones gigantescas en la medida en que el Channel 4 de Londres Claro. filmó con cámara encubierta a un periodista haciéndose pasar por un tipo de Sri Lanka que quería los servicios de Cambridge Analytica y el tipo terminó diciendo las cosas que no debería decir. tenía Dijo una que, amiga dijo que ucraniana. manipulaba. Si el problema es que la manipul- dijo en público, porque claro, eso se la dijo dice que en privado. manipulaban Es la decir, el información. escándalo estalla por la fake news a raíz de eso. Sí. No, lo que Porque pasa es le que partió podían antes el dar- New York Claro. Times y el Observer. Había No, partido unos pero días la antes. explosión, No, el día anterior, la el explosión, domingo. pero la explosión es a partir del video, Claro, a lo que yo donde lo que se está haciendo ahí es construyendo precisamente las noticias Claro, falsas. la misma empresa que trabajó para Donald Trump te dice, No, sí, sí, lo sé. yo puedo intervenir, yo puedo Sí. intervenir en la elección de Sri Lanka y puedo intervenir de un montón de maneras, influyendo en la opinión pública, con noticias falsas, con escándalos sexuales, con unas amigas ucranianas que tengo, en fin, con lo que sea. Y con espías del MI5 Y con, también. con espías además. Y como Sí, en el pero Sri no, Lanka si yo importa un estoy- huevo a la yo gente. estoy- Exactamente, Claro, que porque esa es la otra variable. intervienen en Estados Unidos y queda la zafacoca mundial, pero Claro. en Sri Lanka y en todos los países vienen Sí, interviniendo. Yo creo Pero que el efecto de estos debates está, por ejemplo, en la nueva frase que declara el New York Times cuando uno entra a su sitio y dice suscríbete al debate, no a la división, partiendo de la base de que el efecto de las fake news ha sido precisamente eso, que se refuercen posiciones extremas y se alimente la división y la creo- confrontación. Sí, yo, Yo solo creo que quiero es una reafirmar un variable de concepto. nuestro eslogan, ¿eh? Es hora de escucharnos. Sí, Sí, Creo yo que el New también York Times lo ha pienso. copiado. Sí, yo quiero reafirmar un concepto. Quiero reafirmar que una cosa es la fuga de datos y otra cosa es el fake news. Sin Tú duda. puedes usar los datos para hacer una campaña normal, legítima, sí. y los puedes usar para el fake news. Yo creo que el fake news tiene otra connotación. ¿Por qué la ligan tanto con Trump? Porque hay buenas razones, porque su principal asesor y hombre de comunicaciones, que es Steve Bannon, estaba En Cambridge en Cambridge Analytics. Y obviamente que él explotó... oh, casualidad. ¡Qué curioso! No, de acuerdo, pero de ahí a inferir, digamos, de que todo el uso de datos es una cosa manipulable. Pero ahí el yo estoy propio de Mark acuerdo. Zuckerberg advirtió sobre procesos electorales en Latinoamérica, en Brasil, en Colombia, donde eventualmente se podría haber México, hecho mal uso Argentina. de los datos. Es que eso lo dice el tipo de Cambridge Analytics. Eh. Y lo que hace Zuckerberg es que él dice, primero pide perdón, que en Estados Unidos siempre la gente está metida en un lío, pide perdón o se interna en una clínica y Y dice que después, está no, enfermo. y después saca un libro y gana 10 millones de dólares. Exactamente. Pero siempre se han Vámonos dado a cuenta Estados que se enferma siempre. Y lo otro es que él dice que no estuvieron a la altura en las elecciones de Trump del 2016. A la ahorita. Carol Rojo, la joyita.
Mi joyita de la semana es la decisión del gobierno de modificar el protocolo de la ley que despenaliza el aborto en 3 causales, una ley que, como sabemos, tuvo un debate muy largo, con hartas dificultades, que fue aprobada en ambas cámaras y que también pasó por el Tribunal Constitucional. El gobierno lo que quiere con la modificación del protocolo es simplificarlo, según ha dicho el ministro Esto se de promulgó el Salud. viernes, ¿no? Claro, se publicó en el Diario Oficial. Y en la práctica lo que hace es sacar la cláusula que impedía a las clínicas privadas acceder o argumentar la objeción de conciencia institucional si es que tenían convenio con el Estado o recibían financiamiento. Con este acto del gobierno lo que se hace entonces es abrir la puerta para que cualquier institución privada de salud pueda negarse por objeción de conciencia institucional a realizar el procedimiento. Y esto ya se estaba judicializando por la clínica Indisa. La Universidad Católica ya había hecho una presentación además, que después la retiró, en fin. Esto de alguna manera le tuerce la nariz a la ley, pienso yo, y de hecho ha habido reacciones del Colegio Médico y también del propio gobierno de la presidenta Bachelet. Habló la exministra Claudia Pascual y ayer en la tercera las ex subsecretarias del gobierno de Bachelet mandaron una carta preguntándose por qué las instituciones privadas podían estar por sobre la ley y contando también cómo había tenido que resistir el gobierno las presiones de estas mismas instituciones. Porque se supone que las instituciones privadas que tienen contratos con el Estado no podían acogerse a esta objeción de conciencia. Patricia Politzer. Mira, yo creo que esto es más grave que solamente el tema de que el financiamiento de estas instituciones viene del Estado. Una parte. Yo creo que lo que hace la ley, si uno mira bien el detalle, es que prácticamente abre la objeción de conciencia a cualquiera. Es decir, y eso es ponernos en una situación en que se dicta una ley y finalmente no estamos realmente obligadas a cumplirla. Y eso es de la esencia de la democracia. Es decir, aquí hoy día las clínicas privadas o cualquier institución que se niegue a cumplir la ley, basta que diga: yo tengo problema de conciencia y por lo tanto no voy a cumplir la ley. Hasta el protocolo anterior, el que se había dictado 2 meses atrás en el gobierno de la presidenta Bachelet, esa objeción de conciencia tenía que ser fundada. Tú tenías que mostrar tus estatutos, tus principios. Con acuerdo del directorio. Con acuerdo del directorio. Expresando las razones. Digamos, expresando las razones. Es mucho más simplifica, porque la digamos, el objeción asunto, ¿no? de conciencia tiene que ser una excepción. No puede ser que llegó un socio nuevo que tiene una cierta idea, es el representante legal de la institución y decide ser objetor de conciencia en esta ley. Yo creo que eso es bien delicado. Y quisiera hacer un segundo punto chiquitito, que yo siento que el gobierno en estas 2 semanas está caminando a 2 bandas, por decirlo de alguna manera. Por un lado, el diálogo, la unidad, y por otro lado, los hechos fait accompli, es decir, hechos consumados. La motosierra administrativa, como dijo Álvaro Elizalde. Exacto, es decir, el ministro de Salud... Es muy buena la expresión. Sí, es muy buena. El ministro de Salud el día martes dijo que él entendía que había aquí algunos problemas con este protocolo y que estaba dispuesto a hablar con todo el mundo. Y el día viernes el protocolo ya estaba publicado en el Diario Oficial. Es decir, aquí hay 2 posibilidades. O tenemos un ministro de Salud de una eficiencia sobrenatural, ya que en 24 horas habló con todo el mundo, publicó el protocolo, etcétera, o este protocolo venía redactado y listo desde antes de asumir. Y no de lo hecho, consultó con nadie en la oposición, digamos. sí, venía solo con la versión de quienes quieren ser objetores de conciencia. De hecho, el Colegio de Matronas, que es una institución fundamental en este tema de la interrupción del aborto, nunca fue consultada. Tenían entrevista con el ministro el día viernes, que se postergó porque el ministro partió a la Araucanía, pero la verdad es que si hubieran llegado a la reunión del viernes, el protocolo ya estaba publicado en el Diario Oficial. Estaba listo. Cristian Bofill. Yo estoy de acuerdo con Patricia, estoy de acuerdo en que el cumplimiento de la ley no puede ser una excepción. Yo estoy de acuerdo en que estaba bastante más adecuada la ley como la había planteado el gobierno anterior. En eso estoy plenamente de acuerdo. Básicamente, o sea, si al final del día hay una ley en Chile, el gobierno tiene que dar las condiciones que se puede aplicar, no que la gente no la pueda obtener. Era como el tema de las farmacias, que se rehusaban a vender la píldora el día después. O sea, eso no tiene ningún sentido y tiene que ser una excepción. Yo creo que respecto a lo que está viendo el gobierno en la forma de bajarse, creo que es un tema político
que tiene un poquito más de complejidad, es que lo hablaría más cuando hablemos del tema político específicamente. Que lo vamos a hablar en un momento más. A propósito... Solamente, ¿Sí? perdón, hay organizaciones feministas que ya están llamando a manifestarse. De hecho, hay una manifestación convocada el lunes frente al Ministerio de Salud y otra el miércoles de la Corporación Humana. Ya. Cristian Bofill, joyita. No, yo quería hacer un paralelo a raíz de lo que pasó en Perú, que yo creo que es una noticia importante de la semana, con el presidente Kuczynski, de lo que ha sido el caso Odebrecht, que en realidad no es el caso Odebrecht, es el caso Lavallato, que significa lavado rápido en todo caso. Hay gente que tiene que ver... ¿Por qué es lavado de auto? Es bien curioso porque era una estación de servicio en Brasil que tenía lavado rápido y al mismo tiempo al primer tipo que agarran y que después... Cuenta buscan todo, la hebra, ¿ya? él tenía ahí su oficina y este tipo era un cambista y blanqueaba plata y pues eso lavaba lavaba plata. En la estación de Claro. servicio. En la estación de servicio, entonces se aplica, Lavado rápido. es bien Como en interesante. Breaking Bad. Exactamente, es bien interesante eso. Pero yo creo que lo más importante es que más allá de que el tema de Perú se mezcla con problemas internos de Perú de siempre, allá la gente dice, bueno, en ese país, el país más afectado, porque hay un presidente que renunció, hay un presidente preso, hay un presidente prófugo, hay un presidente investigado, digamos. Y otro indultado. Y otro indultado. Que Claro, la que eso candidata no tiene nada que ver, claro. el indultado, no, pero la hija y hay una candidata presidencial también verdad. que es la Keiko. Pero son los cuatro No está fachas, ¿no? fácil. No está fácil ser presidente de Pero Perú. entonces la gente dice, bueno, el caso de Brecht destruyó Perú porque ahí bueno, yo no creo que haya destruido Perú, se está investigando y se está, digamos, creo que al final esto termina para bien. Porque, Álvaro Vargas Llosa dice hoy día la tercera, algo así como el Perú maloliente, ¿no? Una cosa así. sí, yo creo que Álvaro Bien- también tiene bien una destruida, cosa, digamos. pero lo que Hermano quiero hacer Caca. es el contraste con Keiko Chile. y Kenji. La gente en Chile dice, oye, respiramos aliviados, porque aquí no ha pasado nada. Y la verdad es que las empresas, las grandes contratistas brasileras, se dividían sus áreas de influencia con apoyo del gobierno. Y a Chile le tocó OAS, del señor Leo Piñeiro. Y OAS es importante. Ahora se va a ir preso Lula en pocas semanas más, y se va a ir preso por OAS, no por Odebrecht. Porque a ese le compró Le un regaló triplex. un triplex el Leo Una Piñeiro. cosa sencilla. Y OAS en Chile hizo Canal del Chacao, tuvo relaciones con Martelli, el tesorero de la campaña de Bachelet, y además Martelli hizo un viaje a Río de Janeiro en ese periodo, y después le dicen, su abogado dice que fue un viaje por interés personal y que él se pagó todo y qué sé yo. ¿A qué voy yo? En Chile no se ha investigado a ese porque Brasil no ha dado los elementos para hacerlo. Fiscalía? La Fiscalía de Brasil. Aquí fue la fiscal Jimena Chong, fue el fiscal nacional Abbott, y hablaron con Leo Piñeiro. Pero Leo Piñeiro, ¿y por qué en Brasil Lavallato ha hecho lo que ha hecho? Básicamente por la delación compensada. La delación compensada te mata. O sea, la delación compensada es imposible que la gente escape de esa herramienta más eficaz. Si nosotros aquí asaltamos un banco y el primero que cuenta todo se va a ir, los demás se van presos, va a ser difícil que todos nos mantengamos No me callados. integran a la banda, pero yo voy a hablar Entonces, al tiro. a mí me da el tema es que la Fiscalía chilena no tiene ningún instrumento para darle Para ofrecerle. beneficios o hacer algún tipo de intimidación o meterlos presos, hacer algo a Leo Piñeiro. Entonces, Leo Piñeiro, ¿para qué va a contar Pero las tú- platas que dio ¿Para qué se va en a meter Chile? en Pero tú crees que si ¿Eh? se profundiza en esto, podría descubrirse en Chile algo como lo que se ha descubierto en los otros países donde... Yo tengo la impresión, yo no lo sé, porque eso tendría que ser una investigación, pero aquí hay diferentes dimensiones. Perú era un feudo de Odebrecht. O sea, Perú se estaba modernizando, necesitaba mucha infraestructura y Brasil hizo una interferencia en la elección de Ollanta-Humala, pero descarada. O sea, si lo hubiera hecho Estados Unidos de ese nivel, habría sido un escándalo. Y por lo tanto, en otra dimensión, pero yo creo que el financiamiento ilegal, Marcos se paseó por Chile en su campaña con un avión de OAS. Enrique Minami. Marco Enrique Minami. Lula vino a apoyar a Bachelet y vino en un avión de OAS con Leo Piñeiro. Y Lula estuvo aquí y hizo una comida en el restaurante Osadía, que invitó a varios empresarios. ¿Qué comieron, Cristian? Ah, no tengo idea. Eso no tengo Pero idea. estaban en los días. Pero ¿tú crees que aquí puede destaparse una olla como de No, lo que yo estoy dimensiones como las diciendo que hemos porque- es visto? que las Porque dimensiones, Piñeiro- las dimensiones, yo no sé las dimensiones. Lo que estoy diciendo es que Chile no ha investigado ese caso No ha podido con los avanzar. instrumentos que han investigado otros países. Pero es culpa de la No, justicia yo no- de Brasil, no de Chile. ¿O no necesariamente?
Yo no, ¿O porque no está el mecanismo? Lo que digo es que Ya. yo no estoy haciendo... O sea, ¿qué le puede ofrecer Jimena Sí. Chong o Abbott a Leo Claro. Piñera para que hable? Lo que estoy diciendo es lo siguiente, que me cuesta creer, y pero- pese a pero que OAS tenía ciertos procedimientos en nuestros países, pero en Chile en realidad dijeron, mira, aquí las cosas se manejan diferentes y Así no que vamos a hacer vamos a nada cerrar. fuera del reglamento. Bueno, Puede es ser, posible, no lo es sé. posible. Es que nosotros somos un país donde no hay corrupción, ¿te acuerdas? Ah, son las 10 de la mañana con 43 minutos. Hacemos Mesa Central por la pantalla del 13, también por Tele 13 Radio, por T13 Móvil, en todas las plataformas de Tele 13. Y estamos a punto de ir a una... No vamos a ir a una pausa, pero sí vamos a uno de los momentos que han marcado la semana. En Tele 13 Radio estuvo el ministro del Trabajo el otro día en Mesa Central, precisamente en la versión de radio, y por primera vez se abrió a que los fondos de la AFP, todos los fondos de la AFP, sean administrados en competencia, no exclusivamente por administradores de fondos de pensiones, sí, que una poquita escoba. Esto dijo Monkever esta semana en Tele 13 Radio. Nosotros sí vamos a jugarlo porque en la administración general de los fondos haya mucha más competencia y hay un mecanismo claro, nítido, de que los trabajadores puedan eventualmente decidir dónde administrar o quién administra sus fondos previsionales. Por ejemplo, si acordamos que la administración de fondos previsionales se extienda a compañías de seguro, a cajas de crédito, a cajas de compensación o eventualmente a instituciones sin fines de lucro, es perfectamente posible que esa administración se radique en ellos y que sea una decisión particularmente de los trabajadores, porque ellos son los titulares de los fondos. Ahí está Nicolás Monkever esta semana en Tele 13 Radio. Esta semana, por supuesto, estuvo marcada por el juicio en La Haya y también porque se despertó de alguna manera el interés, la curiosidad, no solo por el proceso jurídico, judicial, sino también por la historia de Chile propiamente tal. A partir del tuit de Evo Morales, que Antofagasta fue, es y será boliviana, muchos se preguntaron, bueno, ¿y cómo fue realmente la historia de la Guerra del Pacífico? ¿Fue o no una invasión? ¿Fue o no una agresión de Chile? ¿Fue un tratado que no respetaron los bolivianos? Bueno, en fin, el periodista, escritor, autor de Bernardo, y de Independencia, y de este libro que está a punto de salir, Breve Historia de Chile. Alfredo Sepúlveda está esta mañana con nosotros para conversar precisamente de esto. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. De nada, ¿Ah? Este libro sale pronto, No, el 2 de abril ya estamos en librería. Sí. Esto es como el Frías Valenzuela, pero tiene una cosa como Sí, Frías pero Valenzuela. como que se parece. Venezuela en entretenido, digo yo siempre. Ese como... Oh, qué neósico. No, pero que Pero era la lectura obligatoria del colegio. Pero Esa pero esta por es la lectura obligación. por placer. Ya está muerto, ya no se puede defender. Así que- Pero sería Exactamente. estupendo que la pusieran como obligatoria, ¿o no? Ah, bueno, yo feliz. Alfredo, a ver, ¿Antofagasta era boliviana? ¿En qué contexto, en qué sentido y en qué años? Antofagasta se funda el año 1868, pero previo a eso hay un tremendo periodo de disputa entre Chile, Bolivia y también Perú, de alguna manera, sobre la zona, el departamento del litoral que Bolivia reclamaba como suyo, digamos. Pero ese departamento del litoral efectivamente fue poblado por los bolivianos, ejercieron soberanía, tuvieron puertos, tuvieron cobradores de impuestos, tuvieron infraestructura y tuvieron burocracia. Aquí es lo que hay que ir, el meollo del asunto está en el momento en que Bolivia se independiza, y lo independiza Bolívar. ¿Ya? Y Bolivia antes había pasado de ser del virreinato del Perú a el virreinato de La Plata. Por lo tanto, cuando Bolivia se independiza, es parte de Argentina. De hecho, el primer Congreso argentino tiene diputados bolivianos. No se llamaba Bolivia entonces, pero tiene diputados bolivianos. De esos territorios, digamos. Claro, claro. Y ahí había una contienda de competencia sobre la zona del Pacífico entre el virrey de Buenos Aires y el virrey de Lima, que obviamente no se iban a ir a las manos porque era todo parte de lo mismo. Pero al momento de la independencia, Bolívar se aviva contra los peruanos, porque Bolívar está en una situación de conflicto contra los peruanos que va a explotar en una guerra después entre Perú y Bolivia. Y dice, esto es nuestro, y Bolívar mismo se encarga de dar recursos, gente, caminos a un pequeño poblado que se llamaba Cobija. Y ¿Ya? ahí empieza la ocupación real boliviana de la zona del litoral. Y Chile no objeta esto, pero tampoco lo reconoce. O sea, es una situación como media ambigua, digamos. Es un poquito, por el punto de vista de los bolivianos no, pero para nosotros sí, digamos, nosotros nunca, en nuestras constituciones, a partir del año 28 empezamos a decir que limitamos al norte con el descampado de Atacama.
No sé, hay un mapa, el mapa 1, que es el primer mapa chileno que lo hace Claudio Gay, el año 41. ¿Está ahí? Bueno, en ese mapa, si tú te fijas hacia el norte, no hay nada, ni siquiera hay límites. Ese mapa no tiene fronteras, no tiene límites. Pero en ese mapa Coquimbo y Copiapó que están marcados ahí, están como chilenos. Estupendo esto. Son chilenos. Son chilenos, sí, evidentemente. Nunca estuvo objetado eso por parte de Bolivia. Pero Chile tampoco, y no hay frontera hacia arriba porque no hay poblaciones en 1841. Perfecto, no hay nada. Los siguientes peruanos es Iquique y Arica. Y Chile dice, nosotros, en sus constituciones, nosotros limitamos con el descampado de Atacama hasta que cometen un error no forzado, como los tenistas en la Constitución del 28, y dice, nosotros limitamos desde el descampado de Atacama. Y después la Constitución del 33, que es la que dura como 90 años, vuelven a decir, hacen copy-paste de este artículo, que me parece que es el artículo 1. ¿Ya? Los límites del territorio. ¿Desde? Vuelven a copiar desde. Y los bolivianos dicen desde. Entonces no. Y Chile dice, desde incluye. Los bolivianos dicen, no, desde excluye. Todo queda así hasta que en la década de 1840 empieza a haber actividad económica, y no había habido antes actividad económica en esa zona, y es el guano. Y esa actividad la explotan tanto chilenos como bolivianos. Y el asunto para Bolivia es si Bolivia licencia o no esa actividad económica. Y Chile va en defensa de los chilenos que van allá y que sin pedirle permiso a Bolivia empiezan a sacar guano. Y otras veces Bolivia también incluso encarcela algunos. Hay un incidente en que encarcelan en Cobija a unos explotadores chilenos de guano y llegan fragatas chilenas a rescatarlos. Antes de todo, digamos, en la década del 40. Entonces habían producido ciertos incidentes. Y llegas tú a la década de 1860 cuando se empieza a descubrir el salitre y esta cuestión está pendiente. Tanto así que creo que en 1863 los bolivianos están a punto de declararnos la guerra a ellos, a nosotros. Pero porque había tensiones precisamente justamente por todos estos incidentes, que creo que son 3 o 4. Y en el año 66, no sé si se acuerdan de la guerra contra España. ¿Cómo olvidarlo? Como olvidarlo, que el presidente Piñera le recordó al rey emérito de España cuando el día de la inauguración, ustedes nos bombardearon Valparaíso el 66. ¡Qué rey! Sí, nosotros. Bueno, en esa guerra, Chile y Perú aliados, y el tercer aliado era Bolivia. Por lo tanto, hay una situación de alianza que posibilita la firma de un tratado el año 66, Tratado Límite del 66. Y en ese tratado Bolivia cede. Y queda límite en el paralelo 24, hacia arriba, y hacia arriba se establece una sola, hasta el paralelo 23, que es el río Loa, la frontera con Perú, y hacia abajo hasta el paralelo 25, que no hay nada. Y en esa zona hay medianía tributaria, se reparten los ingresos los dos países en la explotación comercial. No es ni Chile ni Bolivia. Es Bolivia. Ya, o sea, al sur del río Loa es Bolivia. Exactamente, hasta el paralelo 25 es Bolivia, hasta el paralelo 24 es Bolivia. ¿Ya? Y entre el 23 y el 25, la explotación comercial que haya se reparte. El problema es que del 24 al 25, el territorio chileno, no hay explotación comercial. Hay hacia arriba. Está la mina de Caracoles, la mina de plata gigantesca Caracoles, que es un betón de plata así gigantesco. Hay una serie de incidentes en Bolivia, una serie de golpes de Estado, que no vale la pena, iríamos muy rápido, muy lento, digamos, si lo explicamos, pero llega un gobierno de signo contrario en Bolivia, antichileno, porque Chile se había metido en algunas aventurillas en política interna boliviana. Ese gobierno quiere ese gobierno terminar ese tratado. Y el año 1874, después de varios dimes y diretes, se pacta un segundo tratado de límite, en el cual desaparece la medianía tributaria. La frontera se corre hasta el paralelo 25, o sea, Chile, en el paralelo 25 termina Chile, empieza Bolivia, pero Bolivia se compromete a no cobrar ningún impuesto en 25 años a ninguna empresa chilena. Y esa es la raíz de la Guerra del Pacífico. Y luego viene un tsunami el año... empiezan a comprar impuestos, a cobrar impuestos, digamos. Y los bolivianos van a subir, que es la causa típica de la Guerra del Pacífico, que Bolivia le cobra un impuesto a la empresa de salitres de Antofagasta, que era de capitales chilenos. Pero ¿por qué le cobra el impuesto? Porque hay un tsunami que arrasa esa zona el año 72. Entonces los bolivianos dicen, paguen un poquito de la reconstrucción, un poquito de impuesto para la reconstrucción, porque... El trato lo hicimos, el trato con esta compañía en específico se hizo antes del año 66, por lo tanto corresponde subir impuestos. Y ahí,
Alfredo, Pulitzer. entiendo que en todo esto hay un actor que no has mencionado hasta ahora y que se menciona poco en todo este debate, que es Estados Unidos. Sí. ¿Qué relevancia tuvo Estados Unidos en estos límites? Estados Unidos viene después, cuando estamos en la guerra del Pacífico. En No en la CIA, por cierto. No existía entonces. Es pero anterior, algo es existía. anterior. Un antepasado de Mark Zuckerberg. Algo existía ahí. La diplomacia de Estados Unidos apoya a Perú. La diplomacia de Estados Unidos pro-peruana, porque ellos quieren entrar en el salitre que lo tienen los ingleses, que están basados en Valparaíso. Entonces, Estados Unidos siempre va a apoyar los intentos del Perú por terminar con la guerra. Y ahí es cuando entra Estados Unidos en las negociaciones para que termine esta guerra. Y las negociaciones empiezan muy temprano, empiezan en el año 81, una vez que Chile ha tomado Tacna y Arica. Y de hecho, en esa época, hay que decirlo, Estados Unidos era una potencia de segunda. La potencia de verdad del mundo era Inglaterra. Era Inglaterra, o sea, sin duda. Estados Claro. Unidos solo emerge después Quería. de la Segunda Guerra Mundial ya como la potencia y en indiscutible. términos navales está relativamente equiparado con nosotros y nosotros somos Mm. importantes Mm. para ellos porque somos su ruta natural hacia la costa oeste. Mm. Pero el año 81 hay una negociación en Arica para que termine la guerra, a bordo de un barco estadounidense que se llama el Lackawanna, que es un barco que había combatido en la guerra civil de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y Chile dice: queremos compensaciones territoriales, queremos de los bolivianos su departamento del litoral, queremos de ustedes peruanos Tarapacá y les dejamos Tacna y Arica. Quédense ustedes. Y Perú dice no, compensación económica y nada más. Y Bolivia dice lo mismo y esto está apoyado por Estados Unidos. Y en ese momento Chile dice, asusado por su opinión pública, pero también con una decisión estratégica, dice, bueno, vamos a tener que asumir el peor escenario posible, que es ir a Lima para forzar a Perú a que nos entregue Tacna y Arica. Con la estrategia... Y que por está eso la desde- guerra sigue así. Exactamente. Y con la estrategia no declarada por parte de Chile, pero que está en varios documentos, y esto lo sostuvo el presidente chileno Domingo Santamaría, incluso muchos años después de que terminara la guerra, con la estrategia de dejar a Bolivia contenta entregándole Tacna y Arica. Quique Mujica. La pregunta, Alfredo, es ¿por qué Chile gana la guerra? Porque Perú y Bolivia tenía mucho más historia, era un país mucho más grande, con más habitantes, y estaba con Bolivia. ¿Por qué Chile gana esa guerra? Chile gana esa guerra porque tiene el control marítimo y porque Perú está pasando en la década de 1870 por una crisis económica no tan fuerte como la chilena. Perú, poco antes de que estallara la guerra del Pacífico, había hecho un estanco del salitre, es decir, había tomado la propiedad del salitre como fiscal para poder pagar sus deudas. Entonces, Chile alcanza a comprar antes de que termine la guerra los dos blindados famosos, el Cochrane y el Blanco, y eso cambia inmediatamente el equilibrio de fuerza. Y teniendo en esa zona, teniendo el dominio del mar, tú tienes el dominio de las comunicaciones, cosa que no tenía Bolivia. Y hay una cosa importante también con respecto a Bolivia. Bolivia había hecho evidentemente ciudades, burocracia, etc., pero no tenía comunicaciones. De Antofagasta a La Paz tengo entendido que eran 12 días de camino, y de Valparaíso a Antofagasta eran 3. Es que era Yo- Hay un montón de épica de un capítulo específico de la Guerra del Pacífico, que es el combate naval de Iquique. Todos lo conocemos desde chico, en el colegio, en fin. Pero no hay tanta épica en las campañas terrestres de la Guerra del No, Pacífico, no. que fueron muchas y fueron bien brutales. Sí. De hecho, hay algunos sitios web que tratan de reivindicar a las personas que pelearon ahí. Hay un sitio web que te permite buscar si algún antepasado tuyo peleó. Yo tengo un tatarabuelo que peleó en la Guerra del Pacífico y no es como un tema tampoco. ¿Y murió ¿Por o qué? sobrevivió? Fue herido. Fue Épico. herido. Épico. Ah, ¿Por qué Chile fue ingrato con los veteranos de la Guerra del Pacífico? ¿O por qué está esa idea de que tenían que mendigar pensiones, indemnizaciones y que muchos murieron en la indigencia? Hubo un problema con la indigencia, es cierto. ¿Por qué Chile los trató así? Los trató en la medida que el fisco chileno podía hacerse cargo, qué sé yo, de las pensiones, etcétera, etcétera. Pero la guerra parece ser, hay poca evidencia histórica al respecto, pero digo en la cantidad de muertos, porque parece haber sido muy brutal, parece haber sido más los muertos que los combatientes sobrevivientes, sobre todo en las últimas dos campañas que fueron por la toma de Lima, que en esas dos campañas hay tantos muertos como en todas las campañas anteriores. Sin embargo, la Guerra del Pacífico consiguió algo que no habían conseguido las guerras anteriores, que es una cierta participación de la élite, de esta clase media, como de los hijos de, ¿cómo se llama la novela? Martín Rivas. Los hijos de Martín Rivas van a combatir a la Guerra del Pacífico como voluntarios. Entonces hay una cuestión como de patriotismo
en la elite, muy fuerte en la guerra del Pacífico. Y tal vez, una especulación informada esta, la mayoría de los veteranos tenían una situación económica relativamente mejor que los otros veteranos, que fueron los soldados de a pie, digamos. Alfredo Sepúlveda es autor de Breve Historia de Chile. Este libro va a estar en librerías la primera semana de abril, ¿no? A partir del 2 de abril, ¿Qué en tal? las próximas semanas. Ya sí. estaba hoy comentando los aspectos históricos que tienen que ver con el juicio de la Haya. Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas hoy gracias día. a ustedes por la invitación. Los dejamos con otro de los momentos de Tele 13 Radio esta semana. Ascanio Cavallo, nuestro columnista, hablando precisamente de un tema que conoce muy bien, el diferendo con Bolivia en La Haya. Lo que pasa es que es inevitable referirse a la historia, porque el argumento de Bolivia, el argumento central, es que a lo largo de los últimos 120 años ha habido muchos ofrecimientos, muchas conversaciones chilenas de parte de Chile. Y de ahí deriva una obligación. Y de ahí deriva una obligación. Lo que Bolivia nunca dice, nunca termina de decir, es que en el 99% de los casos fue Bolivia quien rechazó los ofrecimientos. Eso es lo que me falta a mí. Y el 1%, que sería Charaña o algo así, fue Perú. Se llama Hermes Eugenio Soto Isla. Nació en San Felipe un 27 de abril. Casado, 2 hijos, 55 años de edad y 37 de carabinero. Ha trabajado en Concepción, Coquimbo, Antofagasta y Buenos Aires. Hasta el martes 13 de marzo oficiaba como jefe de la zona metropolitana. Vamos a trabajar con la comunidad en conjunto, vamos a reforzar nuestros servicios y esperemos el mejor de los resultados durante el desarrollo de mi mandato a cargo de esta hermosa institución Carabineros de Chile. Ahora es el nuevo general director de Carabineros de Chile y esta es su primera entrevista en televisión. Ya lo decíamos, primera entrevista en televisión, el general director de Carabineros, Hermes Soto. General, muchísimas gracias por estar acá. No, le agradezco a ustedes la oportunidad que me dan de hablar con todo el país a través de este importante medio. Oiga, ¿cuán difícil es la situación con la que se encontró con su nuevo cargo? ¿Cuán complicada es la situación de Carabineros? Yo diría que es bastante difícil, es complicada, pero tiene situaciones que ya hemos solucionado, que las hemos ido aclarando. Ya hicimos el cambio necesario, creo yo, por este tiempo. Ya nombramos los nuevos generales, hemos pedido también la renuncia, hemos aceptado la renuncia de 26 coroneles para poder trabajar con las personas que yo estimo que son adecuadas para seguir funcionando como el alto mando de la institución. Camilo Escalona dice en una entrevista en La Tercera que le pasó la retroexcavadora a usted al alto mando de Carabineros. No, yo diría que no. Nosotros somos 41 general. Yo ya me retiro 9. Los otros 6 se fueron por una situación de espacio. Porque usted ascendió, porque yo ascendía y era el sexto de la línea. Por lo tanto, no hay una retroexcavadora. Solamente hay una reestructuración. ¿Era lo que usted necesitaba hacer? Era lo que necesitaba hacer para poder trabajar con el nuevo equipo que yo estimo adecuado para este periodo de mi trabajo. Ahora, si en el camino hacia adelante yo estimo que hay personas que no cumplen con la función o con la necesidad que tenemos como institución para hacer los cambios que requerimos, tendremos que analizarlo posteriormente, pero eso es así. Carlos Rojo. Y estos cambios, general, traen evidentemente costos. ¿Usted está dispuesto a pasar a la historia, por decirlo de alguna manera, como el oficial que para ordenar y limpiar a Carabineros estuvo dispuesto a que la institución perdiera atribuciones o se limitaran sus funciones? O sea, hasta el momento no nos han limitado ni nos han ninguna función de la que nosotros tenemos hasta ahora como cargo mío y como institución. No. Pero eso podría pasar eventualmente. O sea, hay una revisión que tenemos que hacer internamente y también, por supuesto, que estamos de acuerdo con el gobierno para hacer revisiones a los procesos que nosotros tenemos y para modernizar la institución de forma tal que sea más adecuada a los tiempos modernos y que sea acorde a lo que la sociedad chilena requiere. General, siguiendo un poco la línea de Carola, de alguna manera esta crisis profundísima que vive hoy Carabinero tiene su origen, yo creo, en parte en la falta de control de Carabineros. Entonces, cuando Carola dice esta modernización debiera llevar una pérdida de atribuciones, quizá, más que pérdida de atribuciones, yo creo que no puede mantenerse la autonomía de la que ha gozado Carabineros hasta ahora. Es decir, ¿cuánto en esta modernización cree usted debe abrirse Carabineros a un control del poder civil? O
O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo en que nosotros necesitamos con urgencia que, por ejemplo, empresas externas nos auditen, nos revisen, vean nuestros procesos y nos vayan indicando aquellos factores en que estamos equivocándonos. Eso es así y estoy absolutamente de acuerdo con eso. Eso es lo administrativo. En general, en el todo. manejo de la finanza, y también puede ser que también nos auditen en situaciones en que nosotros podemos estarnos equivocando. Yo no Pero sé, en lo estamos abiertos a operativo, eso. en lo operativo también. general. También. Hoy día Por supuesto, el también. Poder Civil no tiene ninguna posibilidad de entrar a verificar los procedimientos operativos que ustedes tienen. Ustedes tienen, por ley orgánica, una libertad casi absoluta. Tienen que informar ciertas cosas, pero son informes globales. Es muy difícil ver en detalle cómo está actuando Carabinero y si está siendo eficiente. ¿Usted cree que aquí hay que cambiar esa manera? O sea, la idea mía como director de la institución y de mi alto mando es que seamos auditados y revisados en todos los procesos en que sea necesario que lo hagan. Nosotros no nos negamos a revisiones. Yo pedí personalmente una audiencia con transparencia, por ejemplo, y de hecho ahora el día martes nos hace una orientación a todo el alto mando de la institución, el Comité para la Transparencia, por lo mismo, para evitar volver a cometer los mismos errores y porque queremos que la opinión externa, especialista del país, nos sirva para mejorar nuestros procesos. No tenemos ningún problema con eso. Cristian Bofill. Tanto en la operación como en la administración. Como en Las Platas. En general, esta crisis que lo llevó a usted a asumir el mando de Carabineros y con el remesón que hubo, solo puede tener comparaciones con el caso de Gollados. En el caso de Gollados se fueron casi todos los generales, cayó en el medio de un régimen dictatorial el general director, que no era fácil. Y a mí me da la impresión de que ahí habían problemas estructurales en Carabineros. Y ahora también hay problemas estructurales que no tienen que ver solo con el general Villalobos. Y me refiero a dos temas. Villalobos el Carabinero hoy día está herido en dos cosas básicas de cualquier policía del mundo: su probidad y sus métodos investigativos. Y los métodos investigativos también están cuestionados también por probidad, porque se... Sí. Lo primero que yo le quería decir, usted dice que están tomando las medidas, pero esto como es un tema estructural, no es un tema fácil. Yo tengo la impresión, por las investigaciones que han habido, que en el tema del fraude, esto viene desde 1992, y que estaba más o menos, o sea, estaba muy vinculado al tema de gastos reservados, que los gastos reservados se distribuían de una forma muy irregular. Supimos la semana pasada que hay un oficial que dice que cuando partió este escándalo, el general Villalobos pidió que 200 millones de pesos de gastos reservados se los llevaran a su cuenta y que otros 200 se repartieran entre generales. Y doy el último ejemplo porque me da la impresión que esto es estructural, porque básicamente uno de los mecanismos que también se usaban para desviar fondos era que en Carabinero entran y salen más o menos 200 personas al mes entre retirados, gente que se van, y básicamente esos fondos tampoco eran muy transparentes. Y le hago una pregunta que me gustaría que partiera por esta respuesta. ¿Cuántos carabineros tiene la institución? No sé si alguien lo sabe. La institución somos actualmente, como dotación real, 58.000 y un poquito más de carabineros. Pero ese número está... ¿Usted se arriesgaría a decir que ese número es preciso y que siempre ha sido preciso? Incluidos los empleados civiles, es preciso. Las vacantes de la institución son aproximadamente 65.000. Por eso que se produce una situación ahí de números que no cuadra. Los actuales funcionarios de la institución, uniformados y civiles, son 58.000, un poquito más. ¿Usted está consciente de que las investigaciones que están haciendo sobre el fraude, hay un tema con esas 200 personas que se está investigando? Por supuesto. O sea, en el tema del fraude hay situaciones irregulares absolutamente. Las 200 absolutamente. personas que le acabo de decir, digamos. Que recursos que se ocuparon de esas personas que salen de la institución, que normalmente, mensualmente se producen esos excedentes. ¿Pero que hubo fraudes ahí? Y claro que sí, de todas maneras hubo fraude en el manejo de esos recursos que son de las plazas asignadas y de los dineros asignados para esas plazas. Perdón, ¿Y es estructural el problema entonces? Eso es lo que quería. Claro, o sea, nosotros requerimos una revisión absoluta de todas estas fallas que teníamos. O sea, hay un problema estructural en Carabineros.
Claro, que es lo que estamos Lo de los readecuando. gastos reservados desde el General, 92. en esto- Los gastos reservados es un tema que también aparece como una arista de los procesos raros de nuestra institución, pero es marginal con respecto, en cantidad es marginal con respecto al fraude. O sea, los gastos reservados al año son 600 millones. Eso es lo que tiene la institución como gasto reservado. Y el No, pues digo fraude que la es de práctica- casi, de Y casi el fraude, 30.000. el fraude en los últimos 10 años, que es lo que se denuncia y por lo cual están procesados, es de 2.500, 2.600 millones al año. Lo otro, el gasto reservado es de 600 y está por ley regulado. Pero tengo entendido, General, general, que eran usted nos 5 millones de dice, dólares en el general, 92. usted nos dice que está consciente de que esto es un problema estructural. Pero la verdad es que cuando se empieza a conversar, como que parece que aquí hubieran dos problemas que hay que solucionar. El del fraude, que estamos hablando en este momento, y el de las pruebas falsas en las investigaciones. Como si hubiera aquí dos manzanas podridas que hay que sacar. Pero usted me dice, no, esto es estructural. Entonces, yo quisiera saber cuál es el relato, cuál es la versión que usted internamente le está dando a los Carabineros de Chile para explicar este problema estructural. ¿Cómo se llegó a este nivel de corrupción dentro de Carabineros? Yo creo que absolutamente lo primordial es que nos faltó control interno y control externo también. Nosotros requerimos un control mejor en la interna y en distintas áreas, no solamente en el manejo de los recursos financieros, sino que también en los procesos investigativos que desarrollamos y también en las dotaciones que asignadas, y también requiere en el nivel estructural total que haya un mejor control por la distancia que hay desde el nivel central hacia las regiones en el control de nuestro proceso y nuestro servicio. ¿Desde cuándo sabe usted que hay corrupción en Carabineros? Y se lo pregunto porque ayer el Centro de Investigaciones CIPER publica un reportaje recordándonos la caída del puente de Loncomilla que ocurrió el 2002, si mal no recuerdo. O 2004, o 2004. Y entiendo que usted estaba en la comisaría de San Javier, que es la que corresponde a ese sector, y según se estableció, Carabineros recibía recursos de una empresa en esa época para escoltar a los camiones de esta empresa, y se hizo la vista gorda con el peso de los camiones, con lo cual terminó cayéndose el puente. Pero no quiero ir a ese detalle del pero no fue tema. tan así. Pero lo que yo quiero preguntarle es que ahí había un manejo de platas que terminó siendo bastante oscuro. Entonces le pregunto a usted cuál fue su rol en ese sentido, pero sobre todo, ¿desde cuándo usted sabía o intuía que había corrupción en Carabineros? Bueno, le aclaro lo de la caída del puente. Ese proceso que funcionaba con los vehículos de la comisaría que transportaban estas escoltas para estas vigas que eran desde La Serena hasta Puerto Montt, donde se estaba construyendo la Ruta 5, era un sistema que estaba autorizado por el MOP, por la Dirección General de Carabineros, a través de la Dirección de Logística. Era un convenio firmado con el MOP, la Dirección de Logística. Por lo tanto, el comisario del lugar bien poco tenía atribuciones sobre esa materia. Los dineros... ¿Le pasaban la plata al comisario? No. Esos dineros que eran para los viáticos de los Carabineros se entregaban en la Administración de Finanzas de Carabineros y de ahí se le pagaban los viáticos a los Carabineros. Pero esas platas de repente quedaron en un hoyo negro, No, justamente. no. Esas platas se pagaron siempre a los Carabineros en su respectivo viático. Lo que pasó al final, cuando yo ya no era comisario de San Javier, y eso lo aclaro porque esto ocurrió a fines del 2003 y yo me fui en diciembre del 2002. Por lo tanto, en mi periodo no hubo ningún inconveniente. Fue que la empresa, al final del proceso, no cubrió ciertos viáticos que tenían que pagarle a esos Carabineros, y esa situación la denunció el mayor del momento, el comisario que estaba en ese momento a cargo de esa comisaría. Es decir, O sea, usted no no hubo ese sospechó pago, nada de corrupción en ese acto. En ese proceso no había corrupción porque había un proceso autorizado por el MOP, autorizado por la Dirección de Logística de Carabineros, firmado en un convenio especial. ¿Y desde cuándo usted sospecha esto? Y el tema de las vigas que pasaban por el puente Loncomilla estaba autorizado por el MOP con las respectivas guías de autorización de vialidad. O sea, ahí nosotros con una autorización de vialidad no nos podemos negar a hacer esa escolta. Ya, Okay. pero la ¿Cuándo última usted parte de la pregunta. sospecha que hay corrupción en Carabineros? ¿Cuándo se da cuenta? ¿Cuándo empieza a intuir O sea, que aquí la cosa no anda bien? Al nivel de lo que ocurrió con el proceso del fraude que está en este momento con los detenidos, qué sé yo, esa situación la desconocíamos.
Yo mayoritariamente mi proceso institucional fue en regiones no manejábamos recursos de ese tipo, por lo tanto yo lamentablemente no tenía información al respecto. Quique Mujica. General, quiero hacer una metáfora en relación a este tema que le preguntaba Patricia, una metáfora con un elefante por la magnitud del problema. Entonces, un elefante pasó por el edificio Carabinero y me cuesta creer que el general Villalobos no haya visto el elefante, no haya escuchado los pasos del elefante si no lo vio, o no haya oído lo que se hablaba del elefante si ni lo vio ni lo escuchó. Uno, porque el general Villalobos era de inteligencia, era experto en inteligencia, y dos, porque obviamente Carabineros huele el delito, a eso se dedican todo el día, todo el año, y no sé, fuera el colegio, no, fuera un desfalco en el colegio de dentistas, te creo que no lo olieran, pero ustedes se dedican a eso. Entonces yo le quiero preguntar, ¿usted realmente cree que el general Villalobos no vio el elefante, no supo el elefante, no escuchó que se hablaba sobre el elefante? No, yo creo que él conocía la situación. ¿Desde cuándo? Me imagino que cuando estaba en inteligencia, me imagino que lo conocía. Ahora, el tema del fraude es una situación que él enfrentó en principio bastante bien, puso los antecedentes a disposición de los tribunales respectivos, de la Fiscalía, entregó a todas aquellas personas que tenía que entregar al proceso judicial y además los llamó a retiro. O sea, también él tomó las medidas en ese momento adecuadas para aclarar esta situación del fraude. Echando el tiempo hacia atrás, cuando él actúa, cuando esto explota, ¿usted cree que antes él no sabía nada de lo que estaba pasando? Durante décadas, además. Durante décadas. Lo desconozco, yo no puedo opinar, eso tendrían que preguntárselo a él. Es pero, que no es un problema, sí creo que no es un problema de aquí de creencia o no, porque no es un problema, es un problema racional de datos. O sea, debiera haberlo sabido. Ya. Debiera haberlo sabido, pero yo desconozco realmente por qué él no lo aclaró, por qué él no tomó alguna medida anterior, desconozco esa parte de la situación. ¿Y usted nunca supo el elefante tampoco? O sea, de este fraude tan grande no sabía, porque yo lamentablemente mi función institucional mayoritariamente fue en regiones. Que me llama la atención, escuchó perdón, nada? que me llama, No, de este tema del fraude no habíamos escuchado nada. me llama la atención algo así que hoy día el general Villalobos supuestamente no sabía del fraude, el general Villalobos tampoco sabía supuestamente la operación Huracán. ¿Qué sabía el general Villalobos? No, o sea, a ver, separemos las cosas. En lo que es el fraude, él tomó las medidas que tenía que tomar cuando lo hizo y lo comunicó. Si sabía o no sabía antes de que esto explotara, la verdad, esa situación es de él, yo no puedo opinar a nombre de él. En lo de la operación Huracán es totalmente distinto, en eso yo creo que él sabía cómo se estaba llevando ese proceso, porque era un proceso demasiado importante en el país, como para que no supiera nada respecto a esa situación. ¿Sabía que las pruebas eran falsas? ¿Usted cree que No, avaló eso? yo creo que él sabía que se estaba desarrollando una investigación en el proceso Huracán, en la zona de la región de la Araucanía y también de la del Biobío en el Cono Sur. De ese proceso yo creo que él tenía conocimiento, pero de la forma en que lo estaban desarrollando desconozco si tenía mayor detalle, porque eso lo veían ellos. General, usted ha dicho que entre el fraude y la operación Huracán le parece más grave esta última. Sí. Yo quisiera preguntarle cómo se explica a usted lo que pasó en la unidad de inteligencia de Temuco. ¿Es posible que la presión por conseguir pruebas para los juicios haya llevado a los policías a actuar de esta manera? La verdad es que no teníamos esa necesidad porque no veo el motivo para hacer algo así. Lo encuentro gravísimo porque nos afecta a nosotros en lo que más nos duele. ¿Y cómo se lo explica En la a usted? credibilidad de nuestra investigación, de nuestros procesos y de nuestro servicio a la comunidad. Entonces, realmente no me explico cómo pudieron llegar a cometer un delito de esa naturaleza. A mí me da la impresión que se lo explica, pero no lo puede decir. Pero es otra cosa. No, de verdad que no me lo explico. No, lo encuentro insólito lo que ocurrió ahí. Pero está bien. Yo le quería volver a lo que le preguntaba el Quique del general Villalobos. Lo primero, esta crisis, además de ser estructural, el principal protagonista de esta crisis es la sección de inteligencia de Carabineros, que empezó a atrofiarse y a asumir tareas que no tenía por qué asumir desde el general Bernales. Básicamente ahí empieza ese proceso, según la gente que ha investigado el tema. Y que con el general Villalobos eso llega a un auge tremendo, a tal punto que en el primer año de la presidenta Bachelet, del segundo mandato, él asume todas las servicios de inteligencia, OS9, drogas, todo. Y
me gustaría saber si está de acuerdo con eso, el general Villalobos se convierte en el general director más poderoso desde el general Mendoza y Estañe en la época posteriormente de Pinochet, digamos. Y a mí me da la impresión de que el sistema de inteligencia, como usted dice, al final es parte de la responsabilidad con la falta de control de este problema estructural. De que aquí hay, no se puede entender la crisis de Carabineros ni la operación Huracán sin lo que pasó en inteligencia. Y yo lo dije en broma, pero también se lo digo en serio, yo creo que usted tiene una explicación para eso. ¿Usted está de acuerdo que al final del día el tema de inteligencia y el exceso de poder que tuvo el general Villalobos en el gobierno anterior fue un factor importante en esta crisis? O sea, yo creo que primero todos los servicios de investigación de Chile por parte de Carabineros dependían desde el nivel central de la Dirección de Inteligencia. Yo creo que eso es un error. Todo lo que era OS9, OS7, CEP, la BOCAR y todos los servicios especializados nuestros para la investigación criminal dependían directamente de la Dirección de Inteligencia. Y la Dirección de Inteligencia creció en forma desmesurada, según mi punto de vista, y además crearon ese servicio en la 8ª zona y en la 9ª zona, con la UIOE, un organismo que se dedicaba a la investigación de los casos especiales relacionados con el conflicto mapuche. Yo creo que en eso hubo un error absoluto, porque no puede ser que el general desde el nivel central, el director de inteligencia, tenga el control absoluto, por ejemplo, de la sección de investigación de drogas que tenemos en Arica o que tenemos en Coyhaique. ¿Estás de acuerdo entonces que no el lo general puede Villalobos controlar? fue el general más poderoso desde Mendoza y O sea, Estañe? la dirección total de todos los servicios de investigación criminal, además de todos los servicios de inteligencia, dependían desde el ¿Pero nivel está de central. acuerdo con Perdone, esa afirmación? sí. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? ¿Y no Ok. puede ser general por una cuestión práctica, porque está muy lejos, o no puede ser porque asigna demasiado poder en un ser humano? Primero porque asigna mucho poder a un solo servicio, pero además porque el jefe regional o el prefecto local no tiene ninguna atribución sobre esos carabineros, y eso no puede ser. Ahora, yo creo que tiene que haber un control a nivel regional y local que permita hacer los procesos de forma adecuada y controlarlos día a día, porque si no pasan estas cosas como la del caso Huracán. Patricia Polet. Al general Blue, el ex jefe de inteligencia, se le está investigando por asociación ilícita. Eso significa organizar una estructura para cometer actos ilegales, para cometer crímenes de El alguna caso manera. de la Operación Y Huracán. con lo que usted nos está diciendo, que el Departamento de Inteligencia manejaba todo esto, significa que esta asociación ilícita, de alguna manera, quizás no todos estaban conscientes de pertenecer a esta organización que se estaba organizando para cometer actos ilegales. No, o sea, el general Blue tenía la atribución absoluta de dirigir a esa organización, porque de ahí dependían todos, de la Dirección de Inteligencia. Exacto. Ahora, Es decir, las por eso personas que es tan grave cometieron, lo que está ocurriendo. claro, las personas que cometieron este ilícito grave, que no comparto para nada, que es la operación Huracán, tienen que responder ante los tribunales de justicia. Y la responsabilidad de esa operación es, por supuesto, de quién era el jefe nacional del sistema. Ahora- Lo lamento mucho por Gonzalo Lu, que es mi compañero de curso y amigo, pero él era el responsable de esa situación. Por lo tanto, él tiene que responder en esta situación ante los tribunales de justicia. ¿Usted cree en la tesis de la asociación ilícita o cree que es un exceso de la Fiscalía? Porque ellos pidieron audiencia para formalizar, entre otros delitos, por eso. Sí, bueno, tendría que la Fiscalía demostrar que es una asociación ilícita. Yo creo que no es tan así, pero eso lo tiene que demostrar el tribunal respectivo. Quique. General, Cristian Bonfil le decía que una de las cosas que está en cuestión acá es la pertinencia de sus investigaciones. Y yo se lo pregunto como simple ciudadano, si usted hurguetea un poco más en las investigaciones, ¿podemos encontrar otras cosas como Antorcha, como Huracán? Espero que no. ¿Pero Espero usted que va no. a indagar eso? Por supuesto. Yo ya lo dispuse hace ya varios días. Los servicios especializados de la institución volvieron a donde eran en el Estado siempre. Yo ya lo dispuse. Está con una resolución desde la semana pasada. Todos los servicios especializados de la institución están radicados en el mando provincial, regional o local. ¿Ahora se controla desde ahora en adelante o se controla hacia atrás también? Todos los procesos que tenemos hacia atrás pendientes y además todo lo que venga de aquí hacia adelante. Lo estamos revisando, los mandos locales, regionales, ya les di la atribución para que lo hagan, para evitar cualquier novedad que se nos produzca ¿Y hacia no adelante. puede estar abriendo ahí una caja Pandora que Espero que no creo. Yo creo que que más gente haya sido involucrada? Porque es bien... el o sea, caso Huracán es puntual.
Sí. Es una situación puntual que afectó lamentablemente a la institución, pero es puntual y están determinadas las responsabilidades y también las responsabilidades de mando. Ahora, que usted como carabinero, ¿en qué momento cuesta pensar que un director de inteligencia con un grupo de gente que son expertos en esto dicen vamos a meterle pruebas falsas a estos detenidos para lograr el objetivo de nuestra investigación? ¿En qué momento pasa por la cabeza de una persona eso yo no creo en lo absoluto que lo haya hecho el director de inteligencia. Eso lo hicieron los agentes que participaron en el procedimiento, los que hicieron esa investigación, y ellos tendrán que responder ante los tribunales. Pero yo no creo que el director de inteligencia haya dispuesto una cosa como esa. Pero General, eso estamos no hablando... lo cree porque es su amigo, No, porque, no, porque la verdad es porque culpa a los subalternos y no al yo jefe. No lo creo porque, ¿Por insisto, qué los subalternos iban a ir por la libre en algo tan grave como crear pruebas Le falsas? insisto, yo creo que esa investigación partió mal de su génesis. Si no la revisaron en su momento, tienen que responder como están respondiendo ante los tribunales, pero no creo que haya sido el director de inteligencia el que haya puesto una cosa como esa. Espero que no. Carlos Rojola. General, yo quería preguntarle por el tema más de fondo, ya que estamos en el tema de la Araucanía y la implantación de pruebas a comuneros mapuches y a Héctor Yaitul, ¿cuál es su reflexión sobre la estrategia de la autoridad civil en los últimos años respecto de la intervención de carabineros en la zona mapuche, en la zona de conflicto? Porque hay imágenes esta semana que han circulado y que nuevamente se indican a carabineros como responsables de violencia excesiva con un desalojo que se produjo ahí en el centro de Temuco de las hortaliceras, las mujeres mapuches que tradicionalmente y por muchos años han vendido sus productos, quedaron fuera de la Feria Pinto. En fin, hubo una ordenanza municipal que tuvo que hacerse cumplir y se hizo cumplir con despliegue de fuerzas especiales y con imágenes que nuevamente acusan a carabineros por el uso de violencia excesiva, en fin. Este tipo de operativos y la estrategia en su conjunto, ¿qué reflexión le merecen a usted? Bueno, siempre tenemos que revisar nuestro procedimiento. O sea, si hay algún exceso, tenemos que revisar, tenemos que readecuar y, por supuesto, si hay exceso ya que no tenga ninguna justificación, tendremos que sancionar. ¿Y en este caso qué lo estamos viendo. Desconozco el detalle del procedimiento, pero tenemos que revisarlo y dar las readecuaciones o aplicar las medidas que correspondan, si es que corresponde. ¿Y en el tema de fondo? Y en el tema de fondo, despliegue de fuerzas especiales, aquí no hay estrategia. nada específico con respecto a las personas que son de origen, de uno u otro tipo de origen. No, en el control del comercio ambulante es de comercio ambulante. Ahora, la agresividad con que el procedimiento termina, normalmente no lo provocamos nosotros. O sea, se le pide a las personas que se retiren, si no lo hacen, se le exige que se retiren y en definitiva puede que termine eso con un procedimiento de mayor fuerza. Pero y en general el abordaje de los hechos de violencia en la zona. Lo mismo, o sea, no hay aquí algo específico con respecto a las comunidades o con las etnias del lugar. ¿Pero usted cree que se va a solucionar el problema de fondo utilizando los mismos mecanismos, no solamente por parte del control policial, digamos, de la estrategia policial, también de la estrategia política? En ese sentido, ¿no se hace cargo muchas veces a carabineros de la solución de problemas sociales que debieran ser de cargo de los políticos? Por supuesto, es un tema que va mucho más allá de la posibilidad que tiene Carabineros de solucionar el problema. Tiene que verse en lo global y en eso yo creo que el gobierno está tratando de hacer todo lo posible porque esto cambie y se mejore. General, quisiera devolverme a una cosa que se estableció en la conversación, que es el enorme poder que tenía el aparato de inteligencia o el Departamento de Inteligencia del Interior de Carabineros. Y es muy difícil no pensar en la filtración de su hoja de vida como una especie de advertencia o como una especie de intento de hacerle daño. Por supuesto. Es una técnica, la comentamos en la radio en algún momento, era medio mafiosa, lo que es más grave aún. Y es imposible no pensar que hay una especie o de venganza o de advertencia, le insisto, de ese mismo aparato de inteligencia. ¿Usted lo ve de esa misma manera? De esa misma manera. Yo creo que hay una situación ahí que no entiendo, no comparto, por supuesto. No sé cuál pensaron que iba a ser el beneficio de hacer eso que hicieron, porque el único daño que han provocado es hacia la institución. A mí en lo personal, por supuesto, me provoca un tremendo daño y un dolor, pero lo peor es que dañan nuevamente el prestigio de nuestra querida institución. Y eso me duele mucho. ¿No es un intento de ponerle cortapisa a lo que usted podía hacer en la reestructuración del alto mando, en la reestructuración de Carabineros, en las investigaciones que necesariamente se van a tener que hacer? Yo creo que sí, de todas maneras, trataron de amedrentarlo. De decir que yo no era tan limpio, que no era tan impune a los procesos que venían, pero tengo la tranquilidad de que lo podemos hacer, vamos a seguir trabajando con fuerza, vamos a seguir enfrentando este tipo de acusaciones, porque seguramente andarán buscando otras más, no sé de qué tipo, pero allá a esta altura da lo mismo, como lo que pasó con CIPER, que trataron de involucrarme en una situación en la que no tengo participación, pero trataron también
los mismos, la información la tienen que haber entregado, me imagino, algún especialista en estos temas. Pero yo creo que si seguimos trabajando con fuerza, si seguimos trabajando en equipo, si la gente que elegí para trabajar conmigo salían en la forma adecuada, debiéramos salir adelante con nuestra querida institución. Cristian. En general, los sistemas de inteligencia tienen vasos comunicantes de lo más peculiares, tanto que el que se encargó de filtrar su hoja de vida y además agregándole un tema que no está en su hoja de vida, digamos, fue el diputado Hugo Gutiérrez, que uno creería, pero la inteligencia al final, los caminos siempre son bien extraños. Pero le quería preguntar por un tema respecto de la división que hubo en el alto mando y los problemas, porque la persona que saca a relucir su hoja de vida es el director subrogante Julio Pineda. Yo tengo entendido que él se la lleva al gobierno porque no estaba entre los elementos y que el gobierno la desecha. Dice que eso es un tema, como lo puede ver cualquier persona, no, pero un tema, un subteniente de 20 años. Un pecado de juventud. Sí, Sácale pecado. y ahí me da la impresión de que ahí hay un tema muy fuerte respecto del problema estructural de Carabineros. Pero lo quiero llevar a un tema que decía la Carola, que es, a mí me da la impresión de que en el tema investigativo el Carabineros nunca estuvo a la altura de la reforma procesal penal. Y yo creo que eso uno lo puede graficar muy bien, por ejemplo, no solo en el caso Huracán, también en el caso Bomba. En el caso Bomba lo investigó Carabineros. Hubo un fallo judicial que nadie puede cuestionar, pero uno legítimamente puede decir que esta pareja, que después la pillaron tirando bombas en España, lo más probable es que estuviera, y además los sospechosos que estaban ahí, era razonable que lo fueran, porque cuando uno busca gente que está poniendo bombas, no se va a los filatélicos, digamos, ni a los yatistas, se va a la gente que en general está metida en esas cosas. No, pero lo digo porque ahí era de verdad. Entonces, lo que estoy... Yo te digo, pues, lo que estoy diciendo... Vamos a la pregunta. Por lo tanto, en el caso Bombas, claramente no fueron capaces, y en el caso de la operación Huracán, yo no sé, esas personas obviamente son todas inocentes hasta que se pruebe lo contrario, por supuesto, pero da la impresión de que Carabineros, y por su predominio del sistema de inteligencia, la reforma procesal penal subió el estándar probatorio. Sí. Antiguamente era más fácil ante los jueces declarar culpable, y en determinadas situaciones era increíble agarrarlo, darle unas pateaduras y después tener eso. Pero ¿usted no cree que la reforma procesal penal puso al desnudo las falencias que tiene Carabineros en sus métodos investigativos? Yo creo que no. En el tema de inteligencia investigando, y lo dije claramente también en la entrevista en el diario La Tercera, inteligencia está para informar a los servicios especializados de investigación criminal y a los servicios preventivos de orden y seguridad la información que ellos logren captar que sirvan para readecuar o para ir hacia adelante con estos servicios. Cuando los servicios especializados de la institución han trabajado como OS7, como OS9, como el CEP, los resultados son exitosos y los juicios logran los objetivos. Y el ejemplo del caso Bombas que le di, ¿usted no cree que ahí también fueron trabajados con inteligencia? Yo creo que inteligencia no está para investigar los procesos, está para obtener información que sea adecuada para que los servicios especializados de investigación criminal y los servicios de orden y seguridad preventivo utilicen esa información en el futuro servicio que programan hacia adelante. O sea, ¿inteligencia se dio la pelota para la casa en Carabineros? No, inteligencia se metió en un área que no conocía y que no estaba preparado para desarrollar, como es los procesos a través de la Fiscalía en situaciones de investigación criminal. Patricia Politzer. General, con su nombramiento se ha hecho mucho hincapié que usted es un oficial que tiene calle. Y usted también ha hecho énfasis en la necesidad de recuperar el contacto con la ciudadanía. Sin embargo, en el último tiempo hemos visto surgir proyectos de policías municipales. Tenemos el ejemplo en Calera de Tango, sí. El alcalde Lavín pololea con la idea con sus drones, el alcalde de Lo Barnechea dice que tiene más vehículos en su seguridad ciudadana que los que le pone a su disposición Carabineros. Este debilitamiento que produce en Carabineros esta crisis, el descabezamiento de sus altos mandos, no puede ser el dejar el terreno fértil para que estas policías municipales surjan
masivamente a lo largo del país. Quiero preguntarle si eso a usted le parece una buena idea o le parece peligroso que empiece a haber policía armada, que no es carabinero, en los distintos municipios del país. Yo creo que... y si usted cree que Carabineros puede recuperar y asegurarle a las distintas comunas que va a ser un trabajo eficiente en materia de delincuencia. Hemos visto en las últimas semanas que la ciudadanía ha salido a la calle a protestar contra la delincuencia. Yo creo que todos estos servicios que los municipios han creado, siempre y cuando sean hasta evitar que utilicen armas de fuego y que ya sean una policía más, son adecuados y nos ayudan a la función preventiva. Nunca con armas. Nunca con armas porque es peligroso, no está legislado en Chile, no creo que sea lo más adecuado porque pasa por todo un proceso de todo tipo de revisión, psicológica y qué sé yo. Yo creo que mantener los servicios en las comunas que tengan la opción o la posibilidad de mantener servicios preventivos que ayuden a la función preventiva de la comuna, no le veo mayor inconveniente. Por supuesto, hay algunas comunas que tienen mayor cantidad porque tienen mayores recursos. Pero mientras ese trabajo sea coordinado con Carabineros, con el comisario del lugar, con el prefecto del sector, con el general de la región, estoy absolutamente de acuerdo en que esos servicios permanezcan, pero siempre bajo el control y la supervisión nuestra y con la coordinación y la supervisión también de coordinación por parte nuestra. Es una buena fuente de trabajo para los que salieron de la institución, quizás. No necesariamente, porque son 220.000 los guardias de seguridad en Chile y nosotros somos 58.000, o sea, son bastante más los guardias que están apoyando en la función preventiva en todo el país. ¿Y qué le dice a esa gente que ha salido a protestar porque siente que están abandonados en materia de delincuencia, que Bueno, la delincuencia cunde en su barrio y no pasa nada? No, estamos trabajando en ello. De hecho, yo me he reunido ya con los alcaldes. El alcalde que salió haciendo ayer en este mismo medio su declaración, lo dijo claramente. Yo lo recibí, el día viernes me pidió una audiencia, lo recibí el lunes. Y ya le dispusimos hacia ese lugar un cuartel móvil, que es lo primero que nos pidió, un cuartel móvil para que Pintana, operara. ¿no? De Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda. En La Pintana la alcaldesa está pidiendo más vehículos policiales, ya están asignados esos vehículos policiales, van a ser entregados prontamente para La Pintana y también estamos readecuando las dotaciones en las unidades donde vemos que hay mayor falencia. Por lo tanto, con la readecuación que estamos haciendo de los distintos servicios que tenemos, de los distintos servicios que yo creo que no eran necesarios mantener con gente de orden y seguridad en oficinas o en servicios internos institucionales y que van a salir a la población a cumplir servicios preventivos de orden y seguridad, debiéramos mejorar nuestra cobertura de todas maneras. ¿Tiene un cálculo qué número de efectivos van a salir a la calle? ¿O sea, van a Espero quedar? recuperar prontamente a lo menos 2.000 carabineros para que salgan en distintas comunas del país a reforzar los servicios preventivos. Quique Mujica. General, usted tiene claro que va a ser sometido a la prueba de la blancura en distintos ámbitos de la institución. Por supuesto. Y uno de los ámbitos de eso es la mutualidad de Carabineros. Contraloría está indagando pagos ahí a generales. No se sabe bien los montos, que ya es una cuestión extraña. El diputado Leopoldo Soto pidió los datos, ni el general Villalón, ni el general González Llure, que también es ya extraño que un ex director general de la institución sea gerente general de la mutualidad. Pidió esos datos y no se lo dieron. Pero el general Eduardo Gordon dijo que había recibido 30 millones en su declaración, que había recibido especie de sobresueldo. Le quiero hacer dos preguntas. Primero, respóndame si considera que está bien o mal esos sobresueldos a los generales. A ver, lo del general Gordon, él formaba parte del directorio de la mutualidad, entiendo, pero en el mes de enero dejó de pertenecer a la mutualidad. Ya no pertenece ni se le cancela sueldo. Y yo no lo hubiera permitido tampoco. Lo aclaro de inmediato. Lo otro lo tengo que revisar. De hecho, ya el martes tengo una reunión con el directorio de la mutualidad para definir las políticas que vamos a desarrollar de aquí hacia adelante. Hay varias situaciones que no comparto y que tengo que revisar para poder tomar las medidas adecuadas. Pero no estoy de acuerdo con que se paguen esos sueldos a ex generales directores en esas condiciones. Y la segunda pregunta era si usted está, porque el general Villalobos recibía por supuesto, dinero. lo tengo que revisar, no sé. Como director general, ¿usted está dispuesto a renunciar a la mutualidad como Por usted? supuesto, o sea, si veo que hay una situación irregular, poco transparente y que no me corresponda, renuncio a esa condición y a esa posibilidad. A ese sobresueldo. Por supuesto que sí. O sea, en principio no corresponde que el general director de Carabineros... Por eso le digo, no debería. Déjenme revisarlo, no lo he visto, lo voy a ver ahora el martes, Oye, porque pero usted llevo pocos días. A ver, ¿cuánto le va a bajar el sueldo, Llevo pocos general? días a cargo de esta ¿Cuántas cajas institución. cuántas No, cajas de Pandora tiene? el sueldo que yo recibo como general director, para mi gusto es adecuado. No
no me veo en condiciones desfavorables con el sueldo que recibo como No hay que director. buscar otro No, resquicio. no pretendo buscar otro bonos resquicio, especiales. espero no tenerlo, pero por eso tengo que revisarlo, tengo que ver cómo opera ese sistema, por qué se cancela ese sueldo, lo desconozco. En este minuto lo desconozco. General, su antecesor tuvo problemas y se creó un problema institucional ahí con otras instituciones que son básicas, fundamentales para la República, como son la Contraloría y la Fiscalía Nacional. ¿Usted está haciendo algo para que Carabineros normalice eso, para que haya una relación más fluida? O sea, ya lo hice. Mañana el primer interviniente en el Consejo General en Santiago de Chile es el fiscal nacional. Le he pedido al Consejo de la Transparencia, le he pedido paz ciudadana, le he pedido al ministro del Interior y lamentablemente no pudimos contar en esta reunión con la presencia del Contralor General para que también nos diera su orientación. Pero yo quiero que todos los organismos que corresponda que nos orienten respecto a todas estas materias participen en el futuro de nuestra institución. Lo último para complementar. Yo creo que el momento más álgido y donde de verdad se estuvo a punto de sobrepasar el Estado de Derecho y empezar a deliberar fue básicamente en la pelea con el fiscal nacional, que el cuerpo de generales sacó una declaración que estaba en el límite. ¿Usted estaba en esa reunión? ¿Estuvo de acuerdo? Yo estuve en esa reunión y no estuve de acuerdo con la lectura de ese documento. ¿Lo manifestó? Se lo manifesté al general Blue y al general director. Gracias. General Soto, por lo visto usted está dispuesto a pagar todos los costos que implique hacer los cambios que necesita la institución. En ese sentido quería preguntarle cuán lejos está dispuesto a llegar, porque como usted reconoce que hay un problema estructural, probablemente en que hay que entrar a la estructura de Carabineros que está dada por la ley orgánica de Carabineros, que regula todas las materias desde el financiamiento, el tema de las pensiones, los gastos reservados, la operativa, en fin. ¿Usted estaría disponible para eso? Se lo pregunto porque cuando hay cambios muy profundos en las instituciones, también los funcionarios de esas instituciones pueden sentir que su líder de alguna manera los deja desprotegidos o abiertos a cambios que los pueden perjudicar. Nosotros ya lo conversamos con el gobierno y el presidente lo ha dicho. Todos los cambios que se pudieran provocar hacia adelante van a ser conversados con el gobierno, pero con la institución. Todos los cambios se van a estudiar con la institución. Y cada cambio que vaya a afectar a nuestro personal, por supuesto que lo voy a defender. Lo que yo requiero es que hagamos cambios, aunque sean materias de ley, que favorezcan la función preventiva de orden y seguridad y, por supuesto, que favorezcan al personal de Carabineros para el futuro desarrollo de su carrera. En eso no me pierdo y ¿Usted estoy no clarísimo. se niega a que se toque la ley orgánica No, de Carabineros? siempre que sea una readecuación legal que nos permita mejorar nuestros servicios policiales preventivos. O sea, por lo tanto, que gradualmente se vaya abandonando la investigación y reforzando el orden y seguridad. Por supuesto. Eso Yo siempre he parece. creído que nuestro principal objetivo es la prevención del delito en la comunidad y el acercamiento absoluto para trabajar con y para la comunidad. En eso no me he perdido nunca y lo voy a seguir planteando siempre con fuerza. Ya, nos quedan 2 minutos. En esa misma dirección, general, usted es hijo de un suboficial. ¿Se justifica que en el siglo XXI existan 2 escalafones en Carabineros con una gran brecha salarial y de privilegio entre oficiales y suboficiales? Como si fueran dos castas, así. ¿No será hora de que haya un solo escalafón, como existe de hecho no solo en la PDI, sino que en muchas policías del mundo? Yo creo que hasta ahora ha funcionado en forma adecuada. Lo que no creo que sea conveniente es que se siguiera trabajando en la forma que lo estábamos haciendo, con ciertos grupos de poder que tenían todas las opciones para llegar a ejercer los altos cargos de la institución y era difícil acceder. Y en eso soy súper honesto. En este cambio que yo hice, de hecho, la mayoría de los que subieron eran oficiales que a lo menos habían cumplido funciones operativas de orden y seguridad en un 80% del nuevo alto mando. O sea, ¿estaba medio cooptado el alto mando? ¿Sí? ¿Los ascensos? No cooptado, pero sí habían líneas institucionales que se privilegiaban con llegar a ser generales. ¿Inteligencia, por ejemplo? Por supuesto, inteligencia y alguna otra área. Yo creo que todos los carabineros tienen las mismas condiciones, las mismas posibilidades y las mismas opciones. O sea, hay que ponerle meritocracia a Carabineros. Hay que ponerle meritocracia de todas maneras y exigir que a lo menos hayan pasado por el mando de alguna organización institucional antes de poder acceder al grado de general. En eso yo estoy absolutamente claro. ¿Y los sueldos no debieran equipararse entre suboficiales y oficiales un poquito más?
Yo creo que eso es materia de estudio absoluto, es de modificación legal. Yo por lo menos pienso que en un curso básico de carabineros debieran estar 2 años estudiando y egresar como cabo segundo. Eso nos permitiría pagarle un mejor sueldo a nuestro personal y por supuesto mejoraría sus condiciones de trabajo. Es uno de los planteamientos que le queremos hacer al gobierno en este proceso de cambio. En su primera entrevista en televisión, el general director de Carabineros, Hermes Soto, esta mañana en Mesa Central por el 13 y por todas las plataformas de Tele 13. General, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a usted y les reitero mi cariño hacia la institución, el afecto hacia mi personal. Nací un día 27 de abril, soy hijo de un carabinero y soy un fanático de esta institución. Muchas Sangre gracias. verde. ¿Y le Muchas gusta gracias. Wander? No, me gusta Unión San Felipe, que es mi ciudad. Mire, ya, muchas gracias, general. La pausa, estamos de vuelta en Mesa Central. Es buen tema. Estamos, sí, aquí estamos, en Mesa Central, por el 13, por Tele 13 Radio, por todas nuestras plataformas de Tele 13, haciendo este programa de actualidad todas las mañanas, todos los domingos a las 10 de la mañana por el 13, todas las mañanas en Tele 13 Radio a las 7 de la mañana. Algo sobre la ley de migraciones estábamos hablando aquí en los comerciales, Cristian Bofil. Sí, bueno, este fue uno de los temas de la campaña de Sebastián Piñera. Yo creo que el tema que viene ahora, yo creo que la medida más inmediata, me da la impresión, va a ser una ley de migraciones, y esa ley básicamente lo que va a plantear es regular más la inmigración, pedir visa hacerla más difícil, a determinados países. Claro, o sea, regularla básicamente, porque aquí hay dos posiciones: una, dejarla libre como está y abrir de par en par las puertas del país, y la otra está en tener una cierta regulación que ya se ha hecho. Ojo, los dominicanos antes entraban sin visa, ahora tienen que entrar con visa. Es una discusión bien complicada, bien compleja, porque obviamente la inmigración es un fenómeno bien reciente en Chile, tal como lo es la ley de identidad de género. Y poner una visa provoca efectos, digamos. Y poner una visa provoca efectos. Carol Urrejola. 2 de abril, lunes 2 de abril, 3:30 de la tarde, en la sede del ex Congreso acá o la sede del Congreso más bien acá en Santiago, es la hora señalada para que sesione por primera vez la comisión mixta y resuelva de una vez por todas el tema de la ley de identidad de género, que como sabemos, después del Oscar a Una Mujer Fantástica, el gobierno de Bachelet, que ya estaba terminando, le puso urgencias para que saliera, pero finalmente no salió por el tema más sensible, que es cómo se legisla para los menores de edad, o si se legisla o no se legisla para los menores de edad. Había sido contemplado en un primer momento con indicaciones del gobierno de la presidenta Bachelet, pero eso se cayó después de la tramitación en el Senado, sobre todo en la Comisión de Derechos Humanos, que presidió en el último tiempo Jacqueline Van Rieselberghi, que fue tenaz opositora a este proyecto, no solamente en el caso de los niños, también de los adultos. Sí, dice que la ley es muy mala, derechamente. Junto con Manuel José Osandón y en menor medida con los senadores Alamán y Mata, que también han sido opositores del asunto. Pero finalmente el tema de los adultos ya está bastante resuelto, y es el tema de los menores. Y aquí todos los ojos se dirigen al presidente Sebastián Piñera, porque es él finalmente el que va a tener que resolver un dilema personal que tiene. Piñera en un momento habló de que la disforia de género se corregía, cosa que después matizó y dijo que había que legislar, pero en el tema de los menores no lo tenía muy claro. Y el problema está en que al interior de propio Chile Vamos y al interior específicamente de la UDI, que podría ser un partido que estuviera completamente cerrado en la postura de que no se legisle contra los menores, se abrió la posibilidad de hacerlo con la indicación del diputado Jaime Belolio, que dice y plantea, y esa es la forma en que el proyecto es aprobado en la Cámara y vuelve al Senado, que los menores de 18 años, es decir, desde que nacen hasta que cumplen la mayoría de edad, debieran acceder a el cambio de sexo registral, porque recordemos que solamente considera esto este proyecto, no hay reasignación, ¿no? Ni terapia hormonal, exactamente, solo el cambio de nombre debiera considerarse en los más chicos, siempre y cuando los padres estén de acuerdo y esto pase por la tramitación de un juzgado de familia. Perdón, hermana Carola, hermana y a niños y adolescentes, por el proyecto original están separados niños de adolescentes. Aquí se hace... Eran exigencias distintas. Claro, aquí no se hace ninguna distinción. Es bastante escueta la indicación. La idea era que pasara y se pudiera debatir. Y lo que está en juego aquí es qué pasa con los niños, básicamente, de acuerdo a las declaraciones que hizo el presidente Piñera. La verdad es que yo recuerdo un programa de Contacto de hace unos 2 o 3 años atrás, María Paz Montenegro, que fue muy, muy
muy fuerte, porque puso en ese momento un tema que no estaba en el tapete como ahora, pero además era con una 2013. niñita. No, 2015. estamos en la radio, 2015 yo creo que era. No, Yo no, creo sí, que era fue- 2015. yo creo que yo estaba a cargo de prensa en esa época, yo creo que fue el 2014. No, y porque el estamos en la ca- radio. en la radio. Sí, Ya- al principio ya del tenemos 2015. la radio al aire, Y- fue el 2015. Y el Pero caso la- de ella era con la autorización de los padres. obviamente. Absolutamente. Andy. Y ese era un caso de una niñita de 5 años. Entonces, cuando se hace este debate, yo me pregunto, y he leído otros testimonios de padres que se dan cuenta que tienen un hijo en esta situación, es muy difícil enfrentarlo, pero cuando tú te das cuenta que es inevitable porque tu hijo va hacia ese cambio de género, ¿cómo vas a tener un niño que tiene 5, 6, 7 años esperando 10 años más para que exista ese cambio de Solo para identidad? terminar, Que en el- no te reconozcan Sí. como tú sientes en tu colegio, que es decir, es realmente Claro, ya un eso apuntaba la sufrimiento circular del muy Mineduc. fuerte. No, último, Solamente para para que terminar, en el alcancemos la última. reporteo todo indica que el gobierno se va a jugar porque se incluye a los menores de 14 en adelante. Jacqueline Barry-Cervell, que había amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional, necesita un cuarto de alguna de las dos ¿Esa cámaras. sería la indicación es del difícil. gobierno? ¿De 14 en adelante? De 14 en adelante. Y Ya. está en el escritorio del presidente Piñera. Nos quedan los últimos 4 minutos de Mesa Central por el 13. Esta mañana de domingo va a ser calor, ojo, hoy día. Recomendaciones. Patricia Politzer. Yo Esta es la parte que más me gusta. quiero recomendar una novela que leí en el verano que se llama Patria, del escritor Fernando Aramburu, que es un escritor vasco, y la novela trata de la problemática de la ETA en el País Vasco. Son 2 familias de un pequeño pueblito del País Vasco que el autor los sigue durante 40 años y se va viendo con la simpleza que ellos cuentan su vida, cómo el drama de la violencia y el sinsentido va permeando estas familias. Con mucha simplicidad hacen reflexiones que son profundísimas. Patria, de Fernando Aramburu. Un detalle más, estaba agotado en librerías hasta una semana atrás, ¿Y? ya está de vuelta en el país. Llegó de vuelta. Cristian Bofil, No, recomendado. yo quiero recomendar una serie que empecé a ver ayer, son 10 capítulos, vi 3, así que si se pone mala después no me tuviste echen la tiempo. culpa a mí. Te estás arriesgando. No, porque pasa que yo creo que se llama El Mecanismo, está en Netflix y está básicamente lo que es ficcionalizan todo el caso de Brecht en Brasil. El director es José Padilla, que es el mismo que hizo Narcos, y hizo otra película que es la película más vista en el siglo XXI, ya que se llama Tropa de Elite, que es sobre el tema de los narcos en la favela. Es un director que básicamente se dedica a ficcionalizar, digamos, los temas Está bien, buena la más sociales más complicados. Está bien, buena, se ve ya. Eso está en Netflix. Recomendación de Cristian Bofil. Quique Mujica. Yo quiero recomendar Einstein para perplejos, un libro de José Edelstein, y Andrés Gomberov, un libro obviamente sobre este genio. Una frase nomás. Cuando Einstein dijo que Dios no jugaba a los dados, quería decir que el universo no es otra cosa que un faraónico garito en el que despunta el vicio, el dios de Spinoza, el gran ludópata. Y le pedí al autor que resumiera el libro. ¿Andrés Gomberov? Sí. A ver, ya. Bien. Tampoco se conoce mucho el entorno intelectual de Einstein, su vida en Checoslovaquia, en Alemania, rodeado de los mejores músicos, escritores y científicos del siglo XX. Luego los días de horror, su exilio en Estados Unidos, su humanidad, su pasión por la música, por la navegación, su lado más humano. Einstein era un gran hombre, el mejor testigo del siglo XX. Ese de Andrés Gomberov, uno de los autores. Está buena, ¿eh? Sí, sí. Oye, ¿Estuviste bien ahí? la ciencia está súper sexy y cool. Les recomiendo porque hay muchos libros que están que son divulgativos y explican. Bueno, partiendo por Arari, que ha sido el gran Carolina Urrejola, bestseller. recomendado. Oye, un nuevo espacio urbano, una nueva intervención de la comuna de Las Condes a cargo del alcalde Joaquín Lavín, que ha hecho distintas acciones de urbanismo táctico, que ese Déjale. es el concepto. Y esto está ahí en el paso nivel de Apoquindo con Américo Vespucio, en el sector de Escuela Militar, que era un espacio básicamente perdido,
y que se convierte en esto, en una especie de parque urbano con un mural de piso, con muros verdes, con juegos infantiles, con sillas de reposo, con carritos para comprar comida saludable, en fin, Qué buena, un espacio ganado en la ciudad. Me parece Eso es genial. un espacio ganado. ¿Cómo dijiste? ¿Urbanismo? Urbanismo táctico. Es que es muy bueno. Es que estuve en táctico. Ciudad de México y vi precisamente que exactamente debajo de las autopistas se ganan espacios. A veces son pequeñísimos, cabe un local y unos juegos, pero es otro entorno porque se pinta de otra manera y cambia el color de la ciudad. Además, ¿eh? Genial. Está bonito, ya. Muy buenas recomendaciones. Mira, lo hicieron tan bien que los espero el próximo domingo. Muchas gracias. No dije al principio que en el programa va a estar la Connie Santamaría también, pero que ahora está en Así La es. Haya, así que y va a estar en la cobertura, por supuesto, del juicio en La Haya para todas las plataformas de Tele 13. Mesa Central se escucha todas las mañanas a las 7 de la mañana por Tele 13 Radio, por supuesto, y pueden ver la versión de televisión que es esta que hemos hecho humildemente para ustedes todos los domingos a las 10 de la mañana. Carol Orejola, muy buenas Muchas tardes gracias, a esta Iván. hora. Ojo con el calor. Patricia Politzer, buenas tardes. Buenas tardes. Quique Mujiga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Cristian Bofil, buenas tardes. Buenas tardes. Y a ustedes que tengan un gran... Esto es Domingo de Ramos, además empieza la Semana Santa, el próximo fin de semana es largo, pero también estamos al aire el domingo a las 10 de la mañana absolutamente en vivo. Que tengan un gran domingo, muchas gracias por estar ahí. El 13 une todas sus plataformas para transmitir Mesa Central. El análisis que te gusta escuchar, ahora también lo puedes ver.